Good noches por aquí, good noches por allá, quien anda por ahí, quien anda por allá. Buenas noches, Oli Olis. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, me pasé. Me pasé. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, linda familia? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en lo que van llegando, acompáñenme a ir preparando todos los ingredientes para hacer una deliciosa cena el día de hoy. ¡Ay, Itzelita! Buenas noches, mi reina. Precisamente les estaba comentando a las personitas que vayan a llegar en este live, chiquilla preciosa, que vamos a ir agarrando los ingredientes para ir preparando la deliciosa receta el día de hoy. Les cuento, hoy me voy a portar mal, pero me voy a portar mal, pero a la vez bien. ¿Sabes por qué, mi corazón? Les gusta el quesito, el jamón, el pan. Uy, pues hoy les voy a compartir una recetita que mire, bien sabrosa. Consiste en queso, jamoncito y huevo. Y sobre todo ese panecito de barra que nos hace hacer unos desayunos, almuerzos, lonches, sobre todo, porque ya saben que el lonchecito nunca debe de faltar con esos sandwichitos. Así que el día de hoy les voy a compartir una recetita bien facilita. ¿Qué les parece? Mi reina, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Ya que vienes un ratito y la enfadosa de la Ingrid, de repente se agarran a platicada y ya cuando menos me lo espero ya no están aquí conmigo. Pero muchas gracias, mi corazón, por venir. Muchas gracias. Cuéntame, me dijiste que no estabas muy bien porque estabas malita de tu estómago, ¿verdad que sí? Para que veas que no se me olvida. Oye, ¿cómo está el clima por allá contigo? Platícame, te cuento algo, aquí está lloviendo horriblemente, está lloviendo muy feo. Bueno, no tanto como en otras ocasiones, pero sí está un poquito el clima como el que dicen, ay, no. Ni ganas, la verdad, de estar haciendo nada, como que esos climas que te dan ganas de estar acurrucadito en la cama nada más, echando la cafeteada y el chisme en la película, o ya sea una serie que esté bien emocionante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esos climas son perfectos para sentirse así. Lo único malo es que no se puede, ¿eh? Lo único malo que no se puede, te voy a decir por qué. Porque resulta y resalta que podemos aprovechar ese tiempo también. Dice, acá no hace, allá no, acá hace calor. En serio, mi corazón, aquí todavía no empezamos estas temporadas de calor. Ahorita se vienen unas lluvias y precisamente parece que toda la semana. Así es que vamos a darle porque saben que me da miedito que se nos vaya a ir la luz. Ya saben que aquí en TJ siempre suceden esas cosas. Por cierto, saluditos a esas personitas que están aquí. Salúdenos, díganles de dónde nos están mirando, no sean malitos. Son 15 personitas que están entrando. Bienvenidos y muchas gracias. Oigan, pues el día de hoy vamos a hacer una recetita bien facilita, ¿ok? Es de esas recetitas que yo sé que a todas las personitas de la casa les va a gustar, porque como le estaba comentando a mi preciosura Itzelita, que ella siempre está aquí puntualita, es de las primeritas, y le comentaba que vamos a hacer un delicioso sandwichito, de esos sandwichitos que nunca deben de faltar, que te sacan de apuros, pero lo vamos a tratar de hacer de una manera bien sabrosa. Y esta receta cabe aclarar que les va a servir de mucho. ¿Por qué creen? Porque es súper deli, porque esta recetita la pueden usar para desayuno, para el almuerzo, sobre todo para lonche. Aquellas personitas que se quiebran la cabeza, ¿qué voy a hacer de lonche?
Pues ya sé, me voy a preparar ese sándwichito que la Ingrid nos compartió. Y ahorita les voy a decir de qué se trata, miren. Vamos a empezar a sacar los merjurjes en lo que van llegando las preciosuras. Dice Janet Williams, saludos desde Costa Rica, saluditos, saluditos. Saluditos desde Tijuana, saluditos desde aquí desde Tijuana y bienvenido, gracias por estar aquí. Te invitamos a que te suscribas para que nos acompañes cuando gustes aquí en el live. Son los martes y miércoles cuando yo estoy cocinando. Si gustas acompañarnos, te estaremos esperando. Ya saben de qué se trata. Siempre serán bienvenidos. Platiquemos un ratito en lo que yo les cocino. Sí, vamos a platicar un ratito, chicos. A mí me encanta. Oh, por cierto, saludcita. Salud. Salud. Yo sé que van a decir, Ingrid, ¿cómo que estás tomando refresco a esta hora? Es que ahorita vamos a empezar con la cafeteada porque esta nochecita está fría. Aparte que la Ingrid, mira, haga frío, haga calor, siempre toma café. Dicen que es bueno para tomarlo a cualquier hora del día, ¿verdad? Pero pues yo así soy, chicuelos, yo lo tomo a cualquier hora. Ahorita nos vamos a preparar uno. Y como les comentaba, vamos a hacer ese sandwichón bien sabroso. Vamos a aprovechar este panecito, jamón, doble queso, huevito y vamos a prepararlo que tenga un sabor así que digan ustedes, está espectaculation. Dice, me recordó a los sándwiches de huevo, esos japoneses. ¡Ey! ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo. Este tipo de sándwich que vamos a hacer es algo similar, pero lo acabo de mirar esta recetita. De hecho, yo la pensaba hacer de una manera muy más sencillo que lo que voy a hacer ahorita. Pero te cuento que resulta y resalta que acabo de mirar esa receta y dije, órale, se ve de 10, ¿eh? Ay, ¿saben una cosa? A mí como se me antojan esas comidas callejeras que nos comparten de Corea, de Japón, todo eso, ¿verdad? Que se miran bien delis. Lástima que no me salen así igualitos, pero no se preocupen, esta recetita que vamos a hacer el día de hoy va a estar bien sabrosona, ¿eh? Van a decir, ay, ni que Japón, ni que nada, puro Tijuana, ¿eh? Puro Tijuanita. Miren, vamos a utilizar estos huevitos. Por acá tenemos el jamón xiu. Hola, dice Carlos Riquelme, saludos desde Argentina, Patagonia. Oh, saluditos hasta Argentina, desde aquí, desde Tijuana, y bienvenidos, muchas gracias por venirme a acompañar en esta noche. Les voy a cocinar una deliciosa cena que les va a encantar. Una deliciosa cena que les va a encantar. Está muy sabrosona. Ok, ya tenemos los huevitos. Ay, lo más importante, ok, miren, vamos a agarrar. Ahorita los traigo por acá un ratito conmigo para que no se enfaden todo el tiempo y digan, ay, esta Ingrid ya me tiene hasta el copete, porque nos deja nada más ahí plantados, como diría este sazón mexicano. Diría como, ¿cómo decía? Machat. Decía que era el chat matachones, así como los matachones, porque es como un árbol plantado, ¿no? Nada más así. Así los dejo. Y no queremos eso. María, hola preciosa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Ay, perdóname. Mira qué mala soy, dándote la bienvenida y parece que no quería que te diera la bienvenida. Pero ¿cómo estás? Yo te quiero tanto a ti. Mari, bienvenida, muchas gracias, corazón. Oigan, mira, regresé. ¿Ya vieron? Regresé, es que les cuento, le di un cáliz otra vez el día de hoy, por cierto, si me quieren acompañar, chiquillos, no ahorita, ya cuando vayamos a terminar esta recetita el día de hoy, y si me quieren acompañar para que, bueno, más que nada acompañar, ¿cómo se dice, chicos? ¿Cómo se dice? Ay, no sé cómo se dice, chicos, como cuando me quieran ayudar. Es que les subí una recetita, hoy les digo que estoy medio loquita con mis palabras, no las sé decir correctamente.
Subí una recetita del postrecito que les comenté el día de ayer. El día de hoy la terminé muy tardecito, pero la alcancé a subir. ¡Ay! La subí. Ahora sí me siento feliz porque sí hice las cosas. O sea, no es como que hice las cosas, sí me salieron las cosas así bien. Dije, sí alcancé y, ¿saben? Estaba con el temor de decir, híjole, por estar aquí queriendo terminar esto, no sé si alcance a estar allá. Pero la Ingrid es bien ingeniadora, porque dije, sí, me voy a poder conectar, vamos a hacer una recetita bien sabrosa, que por cierto vamos a empezar a preparar todo el merequetengue, chiquillos, ¿ok? Miren, nada más, ¿saben qué estoy pensando? Será en este. Es que, miren, voy a hacer, a ver, vamos a ver. Vamos a calar. Es que esto es una improvisada, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Miren, les cuento. Quiero tomar el pan para darme cuenta si lo puedo mojar. Así y luego darle la vuelta. Yo creo que sí lo voy a poder hacer aquí. Ahorita van a ver de qué se trata. Lo que les digo que vamos a comer. ¡Ay, anda aquí, Sazón Mexicano! Sazoncito, muchas gracias por venir a saludar. Nos ponemos muy contentos de que vengas a Sazón. Estamos muy felices. Muchas gracias, Sazón. Me pone muy feliz, Sazoncito Mexicano, Marillit, Celita, porque Celita ya sé que es como la Ingrid, como que de repente se desaparece y aparece. Por eso yo ya sé. Y me pone muy feliz porque se acuerdan de la Ingrid. Oigan, vamos a empezar a preparar esto que les voy a compartir el día de hoy. Dice, un gusto saludarte, amiguita Viner, cuídate mucho. ¿Ya te vas a ir, Celita? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No me digas esto a mí, que me vas a abandonar, porque lo que va a pasar que me voy a poner muy triste. Mira, entonces vamos a empezar. Aquí tengo el jamoncito. De hecho, miren, ni siquiera voy a ocupar mucho jamón porque nada más voy a hacer dos. Uno para Johnny. Ya saben que Johnnycito, vamos a prepararle. Por cierto, les digo una cosa. Ahorita les voy a platicar qué rollo ha pasado con este pipianuchis. Está muy rico y todo, pero no he podido comer el recalentado. Ay, no puede ser posible. Les dije que cometí ese gran error, pero no es un error que haya preparado comida, porque la comida es sagrada. Lo que pasa es que tengo mucha comida hecha. Por eso vamos a hacer esto que es algo súper sencillito, ¿ok? Miren. Y miren, lo más padre de todo es que no vamos a necesitar mucho. Miren, les voy a platicar algo. Primeramente voy a poner... Vamos a empezar a poner el pan. Ay, les cuento, es que me quedó en la luna porque dije, me pondré una tablita o me pondré, a ver, los voy a acomodar un poquito más para que ustedes estén más así, ¿verdad? Así. Dije, ¿me pongo una tabla? No, mejor así, miren, con el puro, ajá. Ahí, con el puro platito. Pues es que para qué voy a sacar tantas cosas, ¿verdad? Con que ustedes estén bien con eso yo estoy totalmente feliz. Ay, les comentaba, chicos, miren, lo voy a calar. Es que la Ingrid, algo que tiene es que no se da por vencida. Eso es algo que no sé, no me doy por vencida, les voy a decir por qué. Una, porque yo dije, no puede ser posible, tanto así que de plano sí me salieron, que no los pude usar mucho tiempo, pero, ay, no, les cuento algo. Johnny me dijo, ¿será que no los pusiste a cargar bien? ¿Será que le hacía falta no sé qué? ¿Será que no sé qué tanto? Y yo todavía le dije a Johnny, no, ya te dije que no, eso me pasó por no poner atención y que bla, 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 que no sirve la pila. O sea, no es que no sirva la pila, dije, no aguantan mucho. Y resulta y resalta que creen que le calo lo que me dijo Johnny, pero primero tuve que tirar mis patadas de ahogada de decir, no, ¿verdad? Y tómale, Ingrid, tómala, ándale, para que se te quite de no andar diciendo que no, sin saber, pues que lo pongo a cargar y resulta que me aguantó una hora, y de perdida los 15 minutos que me aguantaron el otro día, ya una hora, dije, ay,
Dije, ¿será posible que yo bien tontita no los cargué bien? Dije, pero no, a lo mejor el cargador, la caja que estaba usando, no los cargó bien, no sé. Pero el chiste es que vamos a intentar otra vez. Nunca hay que darnos por vencido, chicos, siempre hay que intentarlo. Cuando ya hayas hecho varios intentos y digan de plano ya no tiene solución, pues entonces ya no hay remedio. Pero ahorita vamos a ver qué tal nos pasa, ¿no? ¿Saben una cosa? Ay, no sé dónde está la mayonesa. Se supone que debe de estar aquí en el refrigerador. Aquí está. Y no lo mire. Ay, ¿qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Ay, tengo una cosa que decirte. Ok, vamos a empezar. Primeramente les voy a decir algo. A mí me gusta el pan, dale una media doradita, ¿ok? Entonces, para eso, ay, es que acabo de abrir, no estoy prendiendo el horno, espérenme un poquito, no, a ver. Denme chance, chiquillos, porque ya saben que la Ingrid nunca tiene sus, ¿cómo se dice? Las cosas técnicas arregladas, siempre falla en algo. ¿Y qué es? No sé, todo me falla. Que todo me falla menos la memoria. Ay, no. Es que prende, pero se oyen bien feo. Amor, necesito que me traigas algo para prender aquí, porfa. No, aquí están ya. Es que como yo creí que los había movido de lugar. La Ingrid y sus cosas. Ay, es que miren, huele mucho a gas, pero no podía prenderlo. Ok, entonces, después de eso, van a decir, ¿por qué lo vas a poner a medio dorar ahorita? Para que no quede muy aguadito. Ahorita van a ver. Yo estoy improvisando, acuérdense que estamos improvisando. Tenemos quesito amarillo. Los quesitos amarillos que el día de hoy vamos a usar. Y por aquí tenemos el jamoncito. Aquí tengo un poquito. Ay, que por cierto, déjenlo, voy a poner un topercito para podérselos mostrar. ¿Mande? Sí, ya lo saludé, mi amor. Tú eres el que llegaste tarde. Miren, le manda saluditos a mi esposo, Ya saben que yo ni le encanta decir los saludos desde bien lejitos. Miren, este quesito, amor, te voy a ponerle este queso porque, ¿qué crees? Lo tenemos que usar. Este es queso mozzarella. No, este es queso Oaxaca. ¿Mande? Sí, ya sé que les debo un pastel de pollo. Es que no he buscado una buena receta. Mira, tengo los coricos y las donas pendientes que me compartiste. Y no te miento, sí tengo ahí para hacer los coricos, pero lo que no he tenido es el tiempo para poderlos hacer. De hecho, el chanclazo nos dijo, oye, unos coricos en vivo. Pero les digo una cosa, me da miedo que no me queden a la primera. Y que me pase lo del pastel que chafié en el pastel de plátano. ¿Te acuerdas cuando hice el pastelito de plátano? Mari, te manda saluditos mi esposito. Pero, sí, thank you. Amor, ¿puedes prender el otro micro si quieres? Y sí lo vamos a hacer, les prometo que vamos a hacer todo poco a poquito. Y ese pastel de pollo, de hecho, Johnny me dijo que lo quería probar. ¿Verdad que sí, amor? Que tenías ganas de probar. Está ese en de pollo. Yo nunca lo he probado, nunca. De atún, exactamente lo que dice. Y miren, yo nunca lo he probado. Es cuando lo haga va a ser la primera vez que lo haga y que lo pruebe, porque la verdad no solamente sé que existe y sí lo he mirado muchas veces y se me antoja, pero no he tenido el placer. Vamos a hacer. Y por cierto, también otras de las recetitas de un seguidor que el otro día me dijo, que te dejé una receta, pero por cierto, casi no le he puesto así como que mucho porque dije, ya que venga, porque nomás vienen y me tiran así, Ingrid, la receta, y luego me va a pasar como el que me dijo una vez de las tortitas, oye Ingrid, ¿cuándo te haces unas tortitas de avena? Y yo hice todo mi esfuerzo para hacerle las tortitas de avena y ya después no vino. Dije, no importa, le va a servir a otras personitas, pero yo me siento feliz con placerlos, pues.
y de repente me abandonan. No se vale. Pero eso sí, porque Sazoncito Mexicano nos ha compartido, oye, Jan Ramírez no ha venido, hay que dejarle muchos saludotes a Jan. Y a otra de las recetas que también nos están pidiendo es esta, a ver si nos comparte Joanita una receta de molcajete que es aguachiles con pulpo, camarón con pulpo, aguachiles. Pero esa recetita que sea 100% como la hacen en Sinaloa, porque sí es distinto, aunque no crean, ¿eh? Las preparaciones y todo sí es distinto. De hecho, el ceviche de pescado allá lo preparan con zanahoria, ¿verdad, amor? ¿Dónde? En Sinaloa. No sé, hay un lugar donde yo he visto que lo preparan. Bueno, yo llegué a probar un ceviche de una persona que preparaban y decían que era un ceviche estilo Sinaloa, pero era blanco, totalmente. Le digo blanco porque aquí casi la mayoría de los ceviches le ponen clamato, aunque sea de pescado. Y le pusieron, ¿qué era lo que estaba diciendo? Sí, se me olvidó. Y zanahoria. Ajá. Miren, un pedacito de pan. Este pan salió tan blandito, amor, que hasta, mira, que hasta se le cae esto de aquí, la tiene bien suavecita. Me encanta muchísimo. ¿Pasta de pasticho o cuál? Pasta de pasticho o cuál. Sí, como el tipo pastel ese que le dicen como niño. No es el niño envuelto, mentira, ¿verdad? Ese es el dulce. Ay, no, sandwichón, que lo preparan como con una salsa de crema como de chipotle. Algo así yo he mirado. Nada más que no. Nunca lo he preparado yo también, fíjate, pero tenemos que hacerlo, amor. Y fíjate que estaría bien, ¿eh? Porque en estas fechecitas que comen pollitos, pescado y todo eso, ay, que yo tengo unas ganas de que no hemos preparado también aquí la pasta, bueno, ni aquí ni nunca te lo he hecho, mamá, fettuccine. Bueno, es que nosotros usamos el fettuccine, no por decir, vamos a comer fettuccine y no espagueti, por el tipo de pasta, que está un poquito más gruesa, y aparte a mí me gusta más porque siento que le hallo un poquito más el modo y no se me desbarata tanto por lo delgado. Pero bueno, el punto es que me encantaría hacer con camarones. ¡Ay, cómo se me antoja! Pero vamos a ver ahora si aprovechamos después de que, si hacemos la recetita esta. Yo sé que Johnny, esas recetitas sí les gustan. Mira, lo que es el pastel de pollo, le encantan ese tipo de recetas. Los ceviches, todo lo que tenga que ver con mariscos, bueno, pero no todo te lo comes en crudo, ¿verdad? Oh, no, Mari, mira, el pastel no lo hacen con pasta, lo hacen con este tipo de pan de barra. Exactamente con pero haz de cuenta que lo que le cortan todas las orillas, toda esta parte de aquí, todo esto, y lo dejan así un cuadrito. Y luego después, yo he visto que muchos lo que hacen es aplastarlo, aplanarlo con un rodillo para que quede así más, no esté tan esponjadote el pan. ¿Sí me explico? Yo he visto, hay muchas maneras de elaborarse. A lo mejor yo estoy diciendo una manera más así, ¿no? Pero hay muchas maneras. Hola, good noches, Yorkael, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir. Mira, estamos dorando unos panexius, ay, por cierto, ya están, los vamos a dejar en este punto, miren, miren ustedes. Sí, está rico, Mari. Pero primeramente, mira, para no quitar la palabra con Yorkael, vamos a hacer unos sandwichitos con doble queso, jamoncito y huevo. Algo bien sencillito, no creas que va a ser algo extravagante, pero lo más padre de esta receta es que les va a servir a muchas personitas que ocupen llevar lonche, que le hacen lonche para los peques que van a la escuela, o cuando llegan de la escuela, que a veces incluso estás cansada y dices, ay, no alcancé a cocinar, ¿qué hago? Pues agarras, le pones mayonesa a los panecitos y los pones así, mira,
a freír en un comalito para que le dé una textura doradita al pan, porque ese no va a ser nada más el proceso. Después de esto le vas a agregar jamoncito, doble queso y le vamos a poner huevito. Pero el huevito ahorita vamos a ponérselo de una manera bien épica. Que vas a pensar que estás en Corea, en Japón, en Asia, en no sé dónde. La Ingrid te va a transportar hasta allá ahorita, vas a ver. Y chile pimiento, y queso amarillo y jugo de... Ay, qué rico los chiles en vinagre. Es que se le ha de dar mucho sabor, ¿verdad, amor? Mira, betún. ¿Pero qué es? ¿No será el atún? Ah, no, betún. No, es que sí es cierto, betún. Pero ¿cuál betún, sazón? ¿Del que le pones al pastel? ¿Crema pastelera? Ya como anaranjado, pues. Creo que está hablando del pastel de pollo, ¿no? Sí, sí, está hablando de eso, pero es que como yo he mirado que preparan la crema con crema agria. La crema de crema, pues. Ajá, con la media crema o crema agria, cualquier crema, pero haz de cuenta que yo he mirado el proceso diferente, pero suena algo como peculiar, así como dice. Porque normalmente nosotros, bueno, yo en mi poca experiencia que tengo en la cocina, normalmente yo asocio o asociamos el betún para pastel, para dulces. ¿El qué? Es este que se le pone arriba pastel de pollo. Como betún, o así se le llama la mezcla. Ok. No se pone, el queso mozzarella, exactamente, Yorkael, tienes toda la razón, chócala. Mira, resulta y resalta que el queso mozzarella le da un sabor espectacular a este tipo de comiditas, Tú sí sabes. ¿Quién es? Ulises Cruz. Ulises, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Ya habías andado aquí, Ulises? Se me hace que sí, amor, había andado por el nombre de usuario y el colorcito, me acuerdo. Tal vez por eso nos pregunta. Oyen, y miren, resulta que ya, aquí ya tengo el pan doradito, ¿ok? Ok, esto es para darle una textura diferente al pan. Ahorita les explico qué más vamos a hacer. Yo voy a utilizar queso Oaxaca. Voy a utilizar queso Oaxaca, pero les cuento, para que a ustedes les quede espectacular, combínenlo con el queso mozzarella. Ese es el perfecto para hacer este tipo de sándwichitos, ¿ok? Para que le dé un sabor mucho más delicioso. Y miren qué sencillito va a ser todo este rollo. Vamos a poner una rebanada de jamón. ¿Sí te escucho, mi amor? Claro. ¿En serio? El salami es como el, ¿cómo se llama, amor? Como el pepperoni. Sí, no, el salami es como el pepperoni. A ver, dime si sí o si no. Creo que sí, ¿verdad? Miren, le voy a poner una cama de jamón, le pongo queso en esta parte de aquí. Amor, ¿te pongo 3 o 2 jamón? ¿Seguro? Ok, entonces, bueno, como Johnny quiere nada más con 2 jamón, le voy a poner un queso amarillo, le vamos a poner unas tiras. Es que yo voy a aprovechar, les cuento, esto que estoy haciendo es que estoy aprovechando para poder utilizar este quesito que ya tengo aquí tiempecito que lo compramos. ¿Se acuerdan? El quesote que ocupamos el otro día con el queso fresco, pues se compraron casi igual. De hecho, igual el mismo día. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que sacar este quesito para que no quede aquí. Ándale, sí, amor, este es como más de rancho. Ya les he dicho que las cosas que son más caseras, más de rancho, más así, es lo más delicioso. Porque compramos un queso fresco el otro día en la tortillería, ¿verdad, amor? Y sabía pura agua, en serio, agua, así como si fuera suero nada más ahí hecho cuajo. Ay, qué exagerada soy, ¿verdad? Miren, ok, una cama de jamón, queso amarillo, queso Oaxaca, que ustedes lo van a sustituir si quieren queso mozzarella, le ponemos otra capita más de queso amarillo, otro jamoncito y tapamos.
¿ok? Vamos a dejar así. Esto no está terminado, ¿ok? Tal vez ustedes van a decir, ay, Ingrid, te pasaste lanza, ¿cómo que eso no? Todavía no está terminado, les estoy platicando cómo está quedando aquí. ¿De qué, mi amor? Ah, del salami, sí es cierto. Nada más que creo que el salami tiene un saborcito más fuerte, ¿no? Es que quiero asociarlo, creo que sí lo he probado, pero no recuerdo mucho. ¿Qué les iba a decir? ¿Quién anda por ahí? Ya sé que ya anda el chanclacito. Hola, chanclazo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir. Gracias, chanclazo. Chicos, acuérdense que estamos aquí con ustedes con el fin de compartir, de convivir un ratito, de compartirles un poquito de las cosas que nosotros preparamos en nuestra casa, en nuestro hogar, día con día. ¿Cómo me quiebro tanto la cabeza? ¿Ven que me quiebro tanto la cabeza para prepararle algo a mi esposito? Tanto que el día de hoy le voy a preparar un sandwichito bien sabroso, pero elegí compartirlos con ustedes porque yo sé que esto es esas recetitas que todas las personitas queremos tener a la mano, facilitas y más porque nos sirven para lonches. Y les digo una cosa, no nada más sirven para lonches. Si ustedes tienen negocitos y tienditas, abarrotes o lo que sea, se ponen estos sandwichitos a la venta en un horario donde haya tránsito de personas por los cambios de horario en la comida o las escuelas cuando sean horarios de cambio de escuela. Ah, pues ahí pueden vender este tipo de sandwichitos y ya los pueden dar ahí un precio, así dependiendo cuánto valgan allá con ustedes, ¿no? Porque también tiene que ver el precio, pero ay, yo a todo le busco la manera, pero nada hago, ¿eh? Que les quede claro. Yo todo le busco, pero nada hago yo. Bueno, les comparto mis ideas, lo que yo podría hacer si estuvieran a mi alcance, todo lo que se me viene. Si yo tuviera una tienda, si yo tuviera un negocito, donde venda sabritas, papitas, solitas, chuches y todo. Ah, pues hasta ahora pasan los niños de la escuela, les voy a vender una torta de jamón, les voy a hacer unos burritos, ya eso como de las no, ¿a qué horarios tienen? Aquí son como a mediodía. Pues son como de esas cositas que te puedes hacer de 3, 4, 5, a ver si se venden, y esos 3, 4, 5 a lo mejor se te van a vender 1, 2 al principio, pero al otro día si les gustó, se va a vender el doble y al tercer día van a ir por más y así sucesivamente hasta que ya digan, todos los días ya tenemos 50 tortas, 100, 200, y ya le venden a todos los de la escuela. Así sucesivamente y facilito tiene que ser. Es que digo, yo todo le tiro, pero nada le pego. Eso es lo malo. Ah, miren, vamos a preparar esto. Y mi café chu, miren, ahí viene lo más chin de todo esto. Vamos a dejarlo con una temperatura un poco baja, ¿ok? Y vamos a preparar esto que yo tengo aquí. Vamos a poner, ¿saben qué? Voy a poner 2 huevos. Quiero que 2. Ah, este tiene la cáscara durita. Miren, sí se puede abrir fácilmente. Ah, porque con el otro lo hice y tronó. Así como la Ingrid, ya todo pachichento. Y bien importante, para sazonar vamos a agarrar sal con ajo y perejil, un poquito de pimienta y no vamos a ponerle tanto menjurje. Y estos condimentitos que son con ajo, nada más para realzarle un poquito el sabor al huevuflo. ¿Saben por qué? Para que no sepa nada más, que a Johnny no le gusta. Atún y pollo, mixto. O sea, lo mixteo o pongo mitad y mitad. Ay, cuando vaya a hacer les voy a pedir sus consejitos. Eso sí lo podemos hacer aquí. Así de que córrele de ya. Eso sí. ¿Se prepara ese? Es lo que iba a decir apenas. Dije, a ver, 15 minutos para ustedes, que lo hacen bien rápido, pero para mí, dice mi esposo, que es 1 hora. Ay, no, Johnny, cálmate, ¿eh? No me ames tanto. Amor,
Es que entiende, los lives para eso son, es para dialogar, platicar, convivir y cocinar al mismo tiempo. Si yo estuviera nada más haciendo la pura receta o algo y así, yo la verdad me aburro. Entonces yo no me quiero aburrir, yo tengo que platicar con mis compañeros. Todos los de chat son mis compañeros porque ellos aprenden un poquito de lo que hoy estoy haciendo hoy, pero también me enseñan muchas cosas. Ay, vamos a ver qué tal este huevo me quedó. ¿Y qué tal si me pasé de lanza? Híjole, voy a tener que probar. Crudo. Ay, ¿saben una cosa? Esto es lo que no me gusta, el huevo crudo. Guácala. Y yo no sé cómo hay gente que se lo toma, amor. No, que se comen un huevo, Deja a mi bebé en paz. Miren, Johnny salió con sus cosas. Les dije que a Johnny le encanta él hacer sus merjurjes. Le voy a poner lechita, ¿ven? Miren. Ay, es que por eso los huevitos que ellos hacen están bien blanquitos. Vamos a echarle todo este chorrito. Se supone que nomás con poquito, no ocupaba mucho, pero esto nos va a ayudar para darle un saborcito deli deli. Y le voy a agregar un poquito más de pimienta y tengo que agregarle un poquito más de sal de ajo con perejil. ¡Ay, amor, esa no es pimienta! Le eché más ajito, era plan con maña, porque no me vais a decir tanto ajo, Ingrid. ¡Ah! No, no es cierto. Si no te digo, señorito, ni pones atención, más te vale que te calmes. Qué feo sabe el huevo crudo. Pero es necesario, ya con que tú sientas en la puntita, que ya sientas el sazoncito, con eso, para que sientas el sazoncito en la punta, así en la punta de la lengua, no es cierto, sazón, eso nomás lo digo de chistorete. ¿Tano, bebé? Le va a pegar, es que ese niño es bien peleonero. Vamos a empezar. Chicos, ¿verdad que está mejor así? ¿Verdad que sí? Ve, amor. ¿Tú qué dices? Es que lo blanco siento que le quita la vista aquí. ¿Y Jerez? ¿Te gusta el huevo crudo, Sazón? Ajá, es lo que te estoy diciendo, buena mañana con un jugo de naranja, que porque es mucha vitamina. Yo no puedo. Yo no puedo. Mis respetos, la verdad, y qué valor todos, pero yo no puedo. Ay, y luego otra cosa, Johnny me está haciendo bien mañosa, porque yo antes ni siquiera sentía el huevo tanto en las comidas, y ahora que un pastel, no porque tiene tanto sabor a huevo, que un pan no que sabe, y ahora ya me sabe a huevo todo. ¿Saben qué es lo que me está pasando mucho? Que tengo tanto antojo de hacer donas, pero les digo algo, me he desilusionado tanto en los lugares donde las he comprado, que ya últimamente me saben, en vez de saberme rica, me saben a puro aceite, ¿sí o no, amor? Entonces quiero quitarme esa sensación de mi paladar para yo poder disfrutarlos, o sea, que cuando lo haga yo poder decir realmente si está bueno, no que me quede así como de que está rico, pero dentro de mí es como que algo le hizo falta. Vean ustedes, vamos a poner aceitito. Siempre fuerte, sí, amor, siempre fuerte, ya tiene tiempecito aquí con nosotros. Ay, saludito, siempre fuerte, ¿desde dónde nos ves? De hecho, amor, siempre fuerte también comparte contenido, comparte sus blogs, comparte cositas, ¿verdad? Ya nos echamos ahí una vueltecita, porque acuérdense que la Ingrid, si ustedes me dan chance y sus suscripciones la tienen visibles para mí, yo cuando tenga chance, pues obviamente me meto a checar un ratito con ustedes, a ver en qué los puedo ayudar en el sentido de por ejemplo, qué contenido comparten, y ya ando ahí chismorreando, pues sí, no crean que ando ahí nada más estalqueando, no ando chismorreando, porque a mí sí me gusta tener esa conexión
conexión con las personas, o sea, conocer más a las personas con las que tengo comunicación, ¿sí me explico? Yo sé que no voy a poder con todas, pero no pasa nada, con las que Diosito quiera, con esas son las más indispensables, ¿verdad que sí? Entonces nos dimos, bueno, me percaté y dije, siempre fuerte, comparte contenido de vlogs y de cositas así. Miren, aquí esto ya es muy facilito. Apagué un poquito la luz porque no quiero que ustedes les esté dando así como que muy fuerte. Y fíjense lo facilito que voy a hacer. Nada más que voy a agarrar esta espatulita y esta porque no sé si se me vaya a hacer aguado. Amor, ya te lo voy a meter, ¿eh? ¿Sí vas a comer de una vez? Ey, cálmate. Es que quiero levantarlo. Van a decir, ay Ingrid, agárralo así con la mano. Es que no lo quiero manosear. Este es para Johnny. ¿Sí me explico? Pues Johnny es bien piquiciento, aunque no lo crean, es especialito. Si ve que estoy haciendo así muy feo con las manos las cosas, aunque siempre lo hago con la mano, pero que vea que no me las lavé o que se vea algo así, ya no crean que come muy a gusto el señorito, ¿eh? Medio especialito. En serio, Rulas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rulix? ¿Qué? No, ay, mi esposo dice que iba a hacer un huevo revuelto y le iba a poner así, no. No, mi amor, esto es algo que yo miré por ahí y que dije, nada más que no lo voy a tapar. Les cuento que no lo voy a tapar porque si lo tapo voy a acelerar su calor en lo que es el queso, el jamón, todo lo que es la parte del centro y se nos va a salir todo. Entonces, por eso no lo tapen, ¿eh? Es mejor hacerlo así con destapadito. Obviamente vayan calculando la temperatura para que el huevo no se vaya a cocer así como que de una, bien crudo así por el medio. Me iba a quedar bien deli. ¿Saben una cosa? Nada más que obviamente esto es improvisado, pero ahorita les voy a dar unos tipsitos como... Yo sé que muchas personitas saben y que me van a enseñar mucho más a mí, pero hay personitas que a lo mejor no conocen con que puedan acompañar este tipo de comidas que son tan deliciosas, como unos dipsitos y cositas, cremitas, aderezos. ¡Ay, tan deli! Mi esposo dice que creyó que lo iba a hacer revuelto. No, qué huevo revuelto ni qué nada. No, mi amor, ahorita vas a ver, espérate. Pues así como, es que haz de cuenta que es como si fuera en vez de ser un chile relleno, un sándwich relleno, estamos haciendo, un sándwich relleno, nada más que este capeado no lleva harina, es un capeado más natural, más nutritivis, que es puro huevitis. Nada más que sí tengo que dejar que se coja muy bien. Y por cierto, estarle dando unas meneaditas, porque acuérdense que pusimos el pan en la parte del centro. Se mojó, ¿ok? Entonces le estoy dando así unas meneaditas para que lo que es, todo lo que se remojó de huevo, el pan, en la parte del medio no vaya a quedar crudo, porque yo necesito, luego me va a decir, ¿qué pasó con eso, Ingrid? ¿Qué pasó? Y se lo voy a dejar bien doradito a él, bien doradito, porque yo sé que así le gusta. Va a decir doradito, pero no quemadito, Ingrid. Leti, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Leti? Gracias por venir. Ya llegó también Normita. ¿Cómo estás? Saluditos, Normita, gracias por venir. ¿No? Sí, sin querer, yo creo, voy a revisar tu canal. Sí, así me dice la abuelita. Ok, vamos a darle otra buena meñadita.
Ahí está. Fabiana dice, hola a todos, estamos viendo con, está viendo con... Está viendo con su niña. Sí, saluditos, Mariam. Mariam, ¿cómo estás? Saluditos, bebé preciosa. Es que yo sé que a Mariam le encanta estar mirando nuestras recetitas. Ya me imagino la preciosura viendo ahí el teléfono. Es que saben una cosa, chicos, desde bien pequeños los bebés se les da, o sea, se les ve lo que les va a gustar. Y como que a Mariam le va a gustar la cocinada, ¿eh? A ver, vamos a probar esto, chicos. Acuérdense que estamos improvisando y yo no quiero que Johnny me vaya a decir. En horno. Y es el mismo procedimiento, Sazón. O sea, igualito, pero nada más no en aceite. Yo te había dicho eso, amor, ¿te acuerdas? Yo siento que las del Seven son horneadas porque no saben aceite. Miren, ya está. Vamos a atarlo. La dona, pues probablemente sí. Eso sí, tienes toda la razón. Y no es probablemente, tienes toda la razón. Mira, lo voy a voltear un poquito porque creo que el otro ladito me quedó mejor. Yo me lo voy a dejar igual, es que saben que cuando quedan en ese punto a mí me gusta porque tienen como un sabor más deli. Vamos a ponerlo aquí. Me gustan así con el sabor doradito. ¿En el horno quedan bien? Vamos a intentar. Ok. Cambia la cocción me imagino que por el tiempo que lo vayan a meter a la horneada, ¿no? Por ejemplo, su procedimiento, la temperatura, el tiempo adecuado. Ay, yo le digo a mi esposo que yo quiero un horno de piedra. Yo quiero todo, ¿verdad? Soy como todas esas mujeres que todo queremos. No, de piedra porque son como de ladrillo, ¿no, amor? Están hechos como de ladrillo o con piedra y luego se enjarran todos, ¿no? Ok. Están viendo muy atentas. Y Mariamcita también. Yo le voy a dejar poquito, miren, ya absorbió. De hecho, le puse, miren, un huevo para cada uno. O sea, fueron 2 piezas de huevo, porque no tiene caso. El huevo nada más es para reforzarlo, para que nos deje más llenecitos y para que no nos quede ese huequito en el estómago. Porque ya ven que no les pasa de eso que comen algo, pero que no les, como que no llegó a ese punto de satisfacción en su estómago y como que quieren seguir comiendo un poquito más, pero no saben qué. Entonces, cuando equilibran un poquito su comida, no soy experta en eso, ¿verdad? Pero eso sí sé que cuando comes un poquito bien equilibrada tu comida y ya no te quedas bien llenito, ay, me da como son en la naricita de cacahuatito y queda perfecto. Entonces, 180 grados por 15, no inventes, se hacen bien rápido, pero no las puedo hacer, esas no las puedo hacer si son horneadas, las podré hacer en azúcar. O tendría que hacer ya un glaseadito, ¿verdad? ¿Saben? Ya después, ajá, así recién calientitas, ¿verdad? Para que agarren el azúcar. Yo quiero de chocolate. Con chocolate. El glaseado del chocolate se hace con azúcar glass, ¿verdad? Oh, mis glaseado, Ingrid. Pero aquí el punto que voy es que miren, rejilla, pónganle que sí puedo porque puedo utilizar para glasearlas, fíjense, no tengo las rejillas y todo, pero puedo utilizar la del hornito, ¿verdad? Entonces pongo la rejilla al revés y pongo las donas y ya nada más las empiezo a bañar. Ah, no se bañan, se agarra la dona y se ponen así en la de esta del chocolate y ya nada más se ponen a estilar ahí, ¿verdad? Uy, qué tontita estoy. Ahora, ¿por qué anda tan serio el chanclazo? ¿Qué te pasa, chanclazo? ¿Qué te hicieron? Ah, ya, ¿cómo de que no?
Es que dicen, están muy entrados. Oye, Chanclazo dijo que le iba a tumbar la receta ¿cómo se llama? A Joanita. A Joanita. Ya casi va a estar esto. Amor, es que me voy a comer el que está más doradito yo y te voy a dejar este. Es que les voy a decir una cosa, está súper bien, pero no sé qué me da a mí darle ese a mi esposo. Mejor le voy a dar este que quedó mejor, miren. ¿De refinada? Azúcar blanca refinada. La refinada no viene siendo, no es cierto. A ver, ¿cuál es la refinada? ¿No es la azúcar glass, la refinada? Porque mira, yo nomás sé que es la azúcar blanca, viene más finita que la... Ah, va a ser unas que parece casi bien finita como tipo sal. No sé, es que mira, conozco la mascabado, conozco la morena, y porque sé que la mascabado les da un sabor bien delicioso a los postres. Esa la utilizábamos mucho para preparar los panqués y pan artesanal ahí en el restaurante. Y eso usaba, y por cierto, cuando lo íbamos a hacer integral, ya han visto esas cajas de cereal que es como bueno, son diferentes marcas, lo voy a decir, ¿verdad? No tiene nada de malo, es un All Brand, pero ya ven que son unos palitos que en aquel entonces, bueno, el primerito que salió eran unos palitos bien delgaditos que parecían, es pura fibra. Entonces, haces de cuenta que lo poníamos a moler en el procesador, hacíamos esos palitos de fibra todo polvo y se lo agregábamos cuando hacíamos panquecitos como muffins de frutos secas o de arándanos, cosas así, y hacíamos así como dice Sazón, pues. Charlie Verdura. Dice, hagan el pastel de pollo y yo me copio, dice Mari. Vamos a hacer el pastelito de pollo. De hecho, esta semana, miren, voy a comprar las cositas para prepararlo. Nada más que ya mañana tenemos en vivo, no creo que posiblemente sea mañana. Tenemos mucho pepián, chicos. O sea, denme un tips. Dije, lo puedo hacer porque no, tenemos que comer así, ¿no? Pero va a quedar bastante. Y dije, ¿qué puedo improvisar hacer con lo que me sobró de pipián? Entonces dije, me hago unas tipo enmoladas, me preparo, no sé, unos taquitos dorados y le pongo adentro el mole eso deshebrado, pero no sé, gorditas, ¿qué puedo hacer con eso? Y después de eso, entonces nos vamos a preparar. Ajá, es que serían ya como tipo enmoladas, ¿no? O chilaquiles con ese pollo arriba, con el pipián. Bueno, está bien, ya Johnny nos dio una idea. Una ideota, una ideodota. Miren, hago mucho desastre en la cocina. ¿Saben una cosa? Les dije el otro día, oigan, vamos a hacer una cosa, voy a tratar de no hacer tanto cochinero. Mi amor, no. Es que no están congelados, pero te hice el sándwich. Si quieres te lo hago, pero tengo que preparar frijoles aparte y sacar condimentos y todo. Ay, amor, ahorita te lo hago, está bien, pues. Sí. Pues me hubieras dicho. Siempre me cambian los títulos de las recetas. Mira, voy a sacar el sándwichito este. Que ya ven, Johnny, ya se dieron cuenta, chicas, para que ustedes vean que nada es fácil en esta vida. Johnnycito, aunque no crean, siempre me hace lo mismo. Es todo el día tenemos para decir, y le digo, ¿qué te hago de comer, mi amor? ¿Qué vas a comer? No tengo hambre. Pero ya cuando estoy en el mero momento, me empiezo a hacer pedidera. ¿A ustedes también les hacen eso sus espositos? Levanten la mano. Levanten la mano.
Ni siquiera limpia la cocina, ni siquiera después de... Nadie en esta cocina nunca se limpia, todo el tiempo está toda cochina, ya estoy harta, es más, ya me voy. Ah, no es cierto. ¿Cómo que quién? Después de que hace los plays, ya limpias tú. Y todo el tiempo, ay, ¿a poco contratas que alguien venga y limpie? Yo me encargo de los deberes de la casa, ya saben. Somos labores de casa. Miren. Vamos a partir. No, no va a meter. ¿Sí? Sí. ¿Ahorita te lo hago rápido? No. Miren. Ay, mi amor. ¿Cómo? ¿Con la luz? Ay. Ahí voy, espérate. Okidoki. Ok, ya entendí. Ok, entonces lo vamos a hacer. De hecho, nos pasaste una receta, ¿no, Sazón? Sí, es la verdad. Todo el tiempo me hace la cosita las mismas cosas. Te voy a poner un jalapeño. No, no. Eso que dice Sazón está súper bien. Miren. Acá anda la cosita. Miren ustedes. Ay, es que me da corajito que no se mire súper bien aquí. Ahí se mira un poquito mejor. Sí, es que se... Sí, no es eso. Es como el desenfoque. Tiene como que unos enfoques muy blancos. No pasa nada. Miren. Miren. Ay, Mari, qué deli. Miren, chiquillos, lo que le voy a dar a Johnny. Así es, esclavo de la mujer, esclavo del patrón y esclavo de YouTube. La pura buena vida conmigo. ¿Quién dice siempre fuerte? Dice que eres esclavo de tu mujer, esclavo de YouTube. Sí, es que de YouTube también te haces esclavo, amor. Sí, pues si quieres trabajarle y quieres ahí, tienes que, o sea, trabajarle en tu contenido, tienes que invertirle mucho tiempo. Miren qué delicioso sándwich. No voy a decir que no se les antojó, el quesito está bien delis. Amor, ¿qué te doy? No. ¿Voy poniendo los frijolitos y el arroz? No. ¿Seguro que no? Sí. Ay, ya ven. Si Johnnycito ya lo conozco. Miren, ahora la Ingrid va a tomar Vamos a empezar a tomar estas cosas. Ya regresó. Dice, brother, siempre fuerte, dice, tú esclavo de todo, pues pobrecito. Todos somos esclavos de todo. La vida así es, chiquillos. La vida así es. Nos tiene esclavizados, siempre trabajando como... Lleva a decir una palabra que no puedo decir. Vamos a poner, ¿ya se dieron cuenta, chiquillos? Miren, les voy a decir una cosa. Este sándwichito que está aquí, ustedes van a decir, ¿cómo puedes decir, Ingrid, que los venda y que no sé qué? Ok, miren. Aquí lo que ustedes hacen es que agarran un pedacito de aluminio, si tienen papel encerado, bolsitas de Ziploc o algo, o de hecho también con papel film, veamos, lo puedes usar para poder vender, pero pues más económicamente lo van a hacer con aluminio. Toman el sándwichito, lo cierras así, lo cierras así. Miren, y así los venden. Facilito, ¿se dieron cuenta qué sencillito? ¿Sí?
Sí, Pili. Y miren, si ustedes lo van a poner en un negocio y les dicen, ¿saben qué? Dámelo partido, por favor. Ah, ¿allá no estaba? ¿Cuál quieres? Ah. Te quedaste con hambre, amor. Entonces, ¿para qué me estabas pidiendo que te hiciera no sé qué? Ah, qué antojadiento el señor. Miren, entonces lo ponemos así y luego lo van a poner aquí. Así. Así. Y van a agarrar los jalapeños. Y luego los van a poner aquí así. Y así, miren. Y ya de rapidito se los venden. Corran. ¡Ay, sí! No sé por qué lo guardé ahí, te lo juro que no sé por qué. Tengo allá todos los frascos de vidrio. ¿Ya vieron? Y luego cuando ustedes están trabajando, pues eso de que les dan media hora. ¿Cuánto tiempo les dan para comer? Media hora, a mí me dan media hora nada más. Y de hecho cuando trabajas en restaurante no tienes casi hora de comida, me va a decir que no seas mexicano, ahí comes de rápido como puedas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que te preparas estas delicias. Miren ustedes. Es bien malo. Pero el pan francés nada más se come dulce. Dice que te quedó genial que tú lo tomas y ya me dio hambre. Tienes que quedarme a comer una gordita y ¿En serio? Provechito. Mira los jalapeños. Le dan un sabor espectaculation. Amor. ¿El queso amarillo es lo único que sabe bueno? No, era bueno. Qué malo eres conmigo. ¿Quieres más chilito, amor? No. Amor, la mitad. No. Por favor. Cómete la mitad de esta, mi amor. Yo no vamos a comer este pedacito. Le dije. Sí, mi amor, y el chilito. Es que... Bueno, qué rico. A ver, este partito. Carmen Hernández, buenas noches, mi reina. Muchas gracias. Está muy deli. Lo puse aquí para que ustedes vean cómo es bien accesible este tipo de comiditas y por sobre todo para las personitas que trabajan, que andan en la calle y que a veces no tienen tiempo para comer y sobre todo aquellos peques también que van a la escuela, que les echan lonches. Miren, es bien práctico esto. Es que yo sí lo dejé bien doradito Esto es huevito. Siempre Fuerte está preocupado por ti. ¿Por qué? Dice que necesitas una esperanza que te ayude en la casa. Te preocupa. Esperancita. Ah, es que si dicen no, Esperancita, ayúdame. Me está dando carrilla, yo creo, porque su esposa no sabe quejar como la Ingrid. No, es normal. Nomás me encargo de la limpieza de abajo. Allá de la recámara. Y de las cosas de allá arriba del pasillo y todo eso, Johnny. Pero aparte ya no es tanto rollo, ¿no, amor? Es que en sí la casa nada más lo único que viene siendo es la cocina. Es que la cocina es lo que siempre va a ser. La cocina y los perros, ajá, en una casa les voy a decir una cosa y me van a decir si no. La cocina, ese es el punto clave donde siempre hay cosas que hacer. Amor, ¿me voy para allá contigo? Sí, es que a veces no quieres estar allá así cuando llego allí te vas. Voy a agarrar un chilito. Bueno, más chilitos porque, a lo que yo tengo es que cuando voy a comer esto como una tortita, un sándwich, una hamburguesa, me como un montón de chiles. Ay, pero al rato ahí me tienen viendo, me como batallo y batallo y batallo con
Con la, ¿cómo se llama? Con las agruras. Oigan, vamos a cambiar ahorita el micrófono, veamos. Vamos a poner aquí para que vengan un ratito. ¿Mm? ¿Qué ibas a saludarlos un ratito? Ahí está mi papi chulo. Este señorito que está ahí, el berrinchudo, este niño que está ahí. Vamos a quitar todo este cuchitre. Ya no te dejé comer a gusto, mi amor. Te voy a dejar comer así a gusto. ¿Sí? ¿Y esto qué? ¿Yo comí? Déjame. ¿Qué te hizo falta más, mi amor? Una servilleta. Ah, el jamón tiene trocitos, ¿eh? Ten, esto es para que te limpies las manos. Eso no tiene nada de grasa ni nada, ya que ahorita no hay servilletitas. Aquí yo tengo una. ¿Ve? Por eso les digo una cosa, no es que yo reniegue y que no le quiera hacer, yo lo conozco y a veces que estoy haciendo las cosas y te llenas, ¿verdad que sí? Por eso le digo, ay, no se vale. Yo ya sé que él es de las personas como que se le viene a la mente porque se me antojó, pero después yo sé que no se lo va a comer. No crean que es tan así. Ay, mi refresquito. Vamos a hacer las donitas, entonces, como dice Sazón, voy a tomar la recetita. Yo sé, les digo una cosa, sé que les he dicho, tengo que revisar mensajitos y todo pendiente, no lo he hecho, amor, ¿sabes qué me ha pasado últimamente? Me ha pasado, es que no es el síndrome del impostor, ¿qué pasa como cuando andas tan antipático contigo mismo que dices, ay, no tengo ganas de verme en los videos porque no vaya a ser que hice una tontada? O sea, así me explico, así me siento. Como eso, como si dije, como si haya, mira, ¿ya te llenaste? Fíjate que por eso me ya como traigo ya la mente que el cupo ocupamos es para citarnos. Ay, la no chingada sé, lombrilla se anda porcando ahorita bien, se no manda pidiendo mucho comer. Porque hace ratito también he comido un taquito en la mano. Te quedaste lleno, pero como que no traes mucha hambre. Será por el frío, yo creo. Hambre, más que nada. No, pues no sé si es el frío. No, amor, cuando hace calor. Mira, en tiempo de calor, la mayoría de las personas consumimos mucho líquido durante todo el día. Y ya en la noche es cuando nos ataca el hambre, porque en el día uno está tome y tome agua y el agua te llena, entre comillas. Por eso, los trucos de los taqueros en el tiempo de calor, si se pueden dar cuenta, las taquerías en las noches están así. ¿Pero por qué? Porque obviamente en el día no les da mucha hambre a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el día están consumiendo mucho líquido, aguas y que sueros y que esto, entonces te mantienes lleno de eso, pero los taqueros, esos son los que les viene bien en estas temporadas, en la noche. No, hombre, amiga Ingrid, yo me comería 3 de esos ricos sándwiches así como los hiciste. Eso diría Linda, una chinga de hambre, que hay un chingo de hambre de gimnasio. Ah, es que vas al gimnasio, por eso. Tú también cuando ibas al gimnasio comías mucho cuando estabas soltero, porque ya nomás está con la Ingrid y ya nomás no fue a ningún lado. Miren, tenemos la caminadora y bicicleta para hacer ejercicio y les digo una cosa, yo soy bien huevona. Me lo tengo que proponer porque lo tengo que hacer por salud, veamos. El gato con botas, esos chantazos no dice yo ni provecho. No, gato con botas es otra persona. Ay, no, gato con botas, gracias y saludito. Me figura que el gato con botas es el chanclazo. El mismo, el gato con botas. Ahí el chanclazo, el gato con botas. Ajá. La que los conoce es esta Norma Villana. Marcelo Acacia. Buenas noches, amigos y amigas, gracias. Toma, gatito con botas, me pone siempre fuerte. Yo me comí mucho comida en un vaso de la Tollino. Dice, ¿dónde está mi compa Osito? ¿Cuál Osito? Tú eres bien pelado, por eso no te gusta estar hablando, porque eres bien alburero, ¿verdad? Gracias, Carmen. Mira, dice saluditos a tu esposo con todo respeto. Ay, muchas gracias, mis corazones. Muchas gracias. Porque me lo quieren y me lo apapachan aquí también como la Ingrid.
Ah, mi vida, perdón. Mira, andan pollocito ahorita, señorito. Te lastimaste la manita, todo porque la Ingrid no te ayudó. No, Es que así pasa, es que cuando no está bien, ¿sabes una cosa? no, es que cuando no estás como acostumbrado a agarrar palas, normal. No, pero les voy a decir una cosa, le estaba platicando, miren, yo tengo callos si en las hubiera ido al manos gimnasio, igual si voy al gimnasio y no uso guantes, te van manos a salir. por las barras, ¿verdad? Yo tengo manos de niña. ¿De qué? Ay, ¿cuál de niña? Tú tienes manos de machín, chin, chin. Machín, chin. Oigan, les digo que les digo a él que es normal. Cuando yo trabajaba en el restaurante, le estaba platicando ahora a mi esposo eso. Le digo, mis manos ya están curtidas y ya les he enseñado que las tengo con callitos y todo, ¿verdad? Es que es normal, pues, y más porque cuando trafeas y barres y todo eso, así se hace. Yo tengo las manos que yo ni no digas sus cosas. No, pero así por la palma, porque por arriba sí las tengo. No, amor, sí las tengo feitas. Mira, tengo manos de chaquicito. No, miren. Pero no, es que la cámara me hace un parote, amor. Sí, esas son aquí está haciendo un yo las tengo bien feas. Porque dicen que le hace calor, te pregunto. No, no inventes, aquí está bien feo el clima. Va a llover toda la semana. Va a llover toda la semana. Por cierto, nos conectamos con Cucush, ¿verdad? De hecho, mi esposo me dijo, pero si te vas a conectar, me dice, porque avisa desde un principio, dice que si se desconecta, le digo, ay, amor, es que si yo entro diciendo esas cosas, la gente va a decir, no, pues vámonos, esta vieja nos va a dejar a medias. Le digo, mejor conforme yo escuche, que se escuche el clima, que se empieza a aumentar la lluvia, entonces nos retiramos para evitar a que los vayamos a dejar así, porque eso pasa. Y no nada más es en esta área, amor, es en muchas partes de Tijuana. Dice Marcelo, dice, estamos en lo mismo comiendo. Piensa que sí que está comiendo. Que está comiendo igual, o sea, que estamos en lo mismo comiendo, dice. Muchas gracias. ¿Qué estás comiendo? ¿Quién dice por ahí? ¿Quién anda comiendo, amor? Oh, Marcelo, provechito, ¿qué estás comiendo? A ver, compártenos desde dónde nos miras, qué comes. Irán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, dice, hola guapo, ¿cómo estás? Buenas noches, don Jonah. Irán, qué gusto, saluditos, qué milagroso que andas por aquí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va con la chamba? Buenas noches, Alira. Dice buenas noches. Sí, amor, te saludieron, es que yo siempre no dejo hablar, ¿verdad? Te están ayudando. Dice Manuel Van. Porque ayer, como que te ayudó. Pues. Será hijo de su... No me digas, sabía yo, malo que eres conmigo. Y se dan cuenta, miren, vamos a retomar el tema. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué les dije de Johnny? ¿Qué les dije de la mamá? De mi suegrita, que les dije, Johnny, y nomás es mi suegra y cualquier cosita ahí, ¿verdad? Y dice, nomás te estoy ayudando, dice, nada más porque mi mamá me dijo ayer que qué bueno que se ayuda. Qué pinche descarado. Dice, no hay que ser falso, no hay que ser falso. Suegra, gracias, suegra. No, ya ven lo que les dije, que cualquier cosita que yo quiera, que yo no que me haga caso, que me pele, que sea así como que más noblecito, tengo que acudir a mi suegra. Está comiendo caldo de res. Provecho. Uy, el Johnny se avienta unos caldos de res bien buenos, le pone bien muchos merjurjes, no muchos, unas especias, pero le queda bien deli. Claro que lo hace bien diferente que yo. Por el trabajo que casi no tiene tiempo en el día. ¿Estaba terminando de doblar ropa? ¿No está casado, güey? Sí. Ah, no, Marcelo no. Siempre fuerte es el que está casado. Dice, ay, apenas terminaste. Sí, ¿sabes una cosa? ¿Verdad que sí? Cuando uno trabaja o tienes muchas cosas que hacer, el tiempo vuela. El gato con bote dice, yo comí gallina pinta con jalapeños y cebolla guisados con tortillas y queso fresco. Esa está buena la gallina pinta. Yo he visto, amor, que dicen gallina pinta. Yo me imaginaba como... Bueno, a mí una vez me como caldo de pollo con patas de gallo y todo eso, pero no es así. Con carne de puerco. Ajá. En otro lado, cuando yo la probé así me la dieron frijol. Era como frijol en la olla y como con pedazo de carne de puerco. Y con elote y cosas así, ¿no? No me acuerdo, una vez la probé nomás. Yo nunca la he probado. Me dijeron que si quería gallina pinta, que les dije que no, porque yo pensé que era una gallina como con garbanzo y cosas así. Gallina pinta nomás a la Ingrid. Está bueno. Está bien buena también. Provechito, ahí después vamos a... nos comparten gallina pinta chanclazo.
¿Chanclazos? ¿En serio? ¿Comiste gallina Sí, pinta? pues chanclazo el gato con botas. Ay, es que gato con botas, mira, Johnny dice que es chanclazo, así como yo cuando digo que el Julio es el ¿quién? No, es que sí, sí. Era Manuel, ay, de hecho por aquí anda, y yo siempre digo que es Julio, disfrazado de Manuel. Ya, es que nosotros somos bien carritas, ya mejor Dice ni siempre fuerte, ni tomen eso. dice que él está casado y capado. Qué bueno, siempre fuerte. La vasectomía. Johnny también. Sí, pues de que no puede tener hijos, yo creo, ¿no? Yo creo, dice eso, no sé. Dice el gato que es un platillo sincero y pues puro de rancho, que la gallina pinta es una comida de rancho de Sinaloa. Ujú. No sabía yo que era de Sinaloa, pero sí sé que es una comida de rancho y que se ve que está muy rico. De hecho, yo veo que buscan mucho esa receta, pero yo digo, pues que es una gallina pinta. Te dice el La Iván, vamos a hacer. dice que muy cansado, más que porque no tiene cajera y que la cajera que tenían, que ya no trabaja con ellos, ¿no? Y que se la está rifando que con mi patrón y el hijo El hijo de mi patrón, así pasa. Cuando falta una persona, acuérdense, somos indispensables en su momento, ¿no? Pero si cuando hace falta una pieza en todo el equipo, se viene todo el desbalance. Más trabajo, pero bueno, ni modo, es una bendición, Irán, porque estás aprendiendo algo nuevo ahí. A lo mejor ya sabías, pero yo sé que van a haber cositas que vas a decir, oh, aprovechalo. Vas a tomar experiencia, eso tenlo por seguro. Dice que es el único chanel. Dice siempre fuerte, bueno, familia, me despido, tengo que seguir trabajando. Siempre fuerte. Muchas gracias, ¿verdad, mi amor? Sí. Gracias por habernos acompañado, que Dios te bendiga, sigue echando muchas ganas y muchos éxitos en tus proyectos, ¿eh? Sigue subiendo contenido. Creo que le da la bicicleta, creo que ese truco estaba viendo ahí, algo así, no mire El otro día sí miré que traían como un truco de bicicleta, que hizo una publicación hace poco donde estaba festejando cumpleaños de un amigo que dice que es su hermano, algo así, ¿no? Quién sabe que si, dice el gato con bote, dice que si escucha una receta que sí se llama gallo pinto, ¿no? No lo he escuchado. Gallo pinto, no sé. Vamos a buscarlo. Aquí el único gallo soy yo. ¿No viste? Dice Marcelo acá, dice, y ahorita estoy cenando, eso es lo más triste de tener mujer uno mismo, que es lo más triste de tener mujer y uno mismo lo tiene que hacer. Y yo tan dulce, más que una paleta y que ni por eso siempre, que siempre me rompe, que siempre rompe con él. Pues. Y tú tan más blandito que el pan Bimbo que usamos ahorita, ¿verdad? Oye, pero les voy a decir una cosa. No, es que Mari ya me acordó, ahí vengo por él, Mari, ¿tú qué crees? Ahorita que está mi Dionisito, papacito, por aquí, vamos a preparar un... Muchas gracias. Muchas gracias, siempre fuerte, que Dios te bendiga, échale ganas. Échale ganas. ¿Eres el que dice de la esposa? Ah. Es que así pasa. Yo les voy a decir una cosa. Yo no soy perfecta, pero yo siento que no soy mala esposa con Johnny. Pero también les voy a decir una... Amor, pero te voy a decir algo. Aparte que nunca has tenido eso conmigo, porque yo no soy así. Pero sí hay tanto, como siempre lo he dicho yo, tanto como hombres y mujeres son aprovechadas. Si ven que el hombre es muy bueno, muy noble y siempre está accediendo a los berrinches de la mujer, porque yo soy mujer y lo digo, después nos aprovechamos. Pero eso pasa cuando las personas no tenemos esos sentimientos o valores. A lo mejor no lo hacen con mala intención, no puedo decir que son personas malas, pero cuando tienes conciencia, ya tienes la madurez y todo, y obviamente tienes valores, pues te das cuenta que pues es mala onda, tratar mal a tu... ¿A quién? Los de Norma. Sí, es que yo creo allá se ha de haber bloqueado. Tengo que meterme a la cuenta directamente para checar. Mira, María, me hice un cafecito. Quiero mandar 20 pesitos, pero no puedo mandarte nada. ¿No me puedes mandar? Por tu culpa, mira. Por tu culpa no más, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada, me pagaste con la peor moneda. Na. Esta no me acuerdo. Ay, yo tampoco me acuerdo.
Es que dice ahí amor, sí es la que yo te puse. No te la puse, no me digo. A ver. Ay, Johnny. Ay, sí, siempre eres mi chabuco. No, lo bueno que le quité. No pasa nada, se me cayó mi pedacito. Ni modo, por. Sí, tómale. Se me cayó mi pedacito de pan. ¿Qué cometiste? No, ¿saben una cosa? Aunque no lo crean, Johnny y yo somos ¿cómo se dice, amor? Somos una prueba día con día. No. Porque, y una cosa, el chamuco nos usa uno a otro. Yo lo saco de sus casillas bien cañón y a veces le digo, oye, el chamuco te usa mucho para sacarme el tapón. En tu teléfono y dice, me bloquearon o dice tu esposo. No, es que yo la vez pasada la saqué desde mi cuenta. No. Fue por accidente, ¿no? Y ya no me aparecen tus mensajes. Es que la otra vez mi esposo, a veces por estar moviendo así sin querer, bloqueó a Norma. Y a mí, ¿te acuerdas en el otro día, Norma, que dijo mi esposo, se me hace que bloquea a Norma? Y me empecé a checar y le dije, no está bloqueado. Pero al parecer se bloqueó de la cuenta. Dijeran los malandros, Mondio y la... ¿De dónde hace? Pinche loco. No, si no es cierto, no le hagas caso. Y ya después me dice a mí, oye, ¿por qué los mensajes de Norma a mí no me aparecen en el chat? Pero desde la cuenta de él, le digo, pues a lo mejor la bloqueaste sin querer, pero él no sabe, pues. Nada, es que yo no he tenido tiempo de meterme a andar indagando ahí en su cuenta y le voy a buscar para ver si bloqueó. Porque pues es que no sé cómo bloquean así cuando es un canal pues que no tienes el estudio bajado, el YouTube Studio, y poder ver todas esas funciones, pues, y lo voy a checar. Ay, Johnny, sus cosas. Ok, vamos a ver. Los gatos. Ay, pobrecito. Uy, no. No sé. ¿No? ¿Qué le moviste tú? Es que luego le mueve a veces las cosas y yo no sé qué le movió. Me hago, se hace nada más al loquito el Johnny a veces. ¿Está rico el café? Sí. No, hombre, a veces le preparo unos cafés bien buenos y luego me dice, ¿qué le echaste? Le dije, no te voy a decir, nunca te voy a dar mis secretos. Para que el día que me quiera dejar, nadie me prepare un café como yo. No, mi amor, el día que tú me quieras dejar y que me hagas algo, te van a regresar a patadas, porque lo tengo bien mal acostumbrado. Dice Marcelo, chicos, actúen por favor, dejen su like. Se los agradezco, gracias chicos por apoyar. Muchas gracias, Chanclazo, gracias a todas esas personitas que siempre me acompañan a preparar recetitas. Fabiana Barrio te pone, nosotros todavía seguimos. Sí, muchas gracias, Fabiana. Oye, no, es que él me mete la idea de decirte, Fabiana, sabemos que es Leti. Leti, ¿qué tal te pareció el sandwichito? ¿Verdad que sí, bien bueno? Nada más que les voy a decir una cosa, díganme ustedes si no. A mí el queso amarillo me gusta comerlo, pero de una manera muy generosa, así que no sea mucho, porque el queso amarillo, amor, a mí se me hace que cuando es en una cantidad abundante empalaga. Como por ejemplo ahorita para ti estuvo perfecto, porque a ti sí te gusta. El queso que le pongo. ¿Pero a ti sí te gustó? Sí. Es lo que te digo, es que a él, por ejemplo, a él sí le gustó así como lo hicimos, pero a mí, o sea, sí me gustó, todo está muy bien, pero yo de mi preferencia con poquito queso. Con poquito nada más, porque si no, creo que siento que me palé. Porque dice, ojalá la vampira nos deje unas recetas de unos mariscos platos de Sinaloa. Sí, es Joana, yo creo, ha de salir nomás de noche esta Joanita, porque le dicen vampira. Que dice Mari que ella va por su café. Ay, saludcito, Mari, vamos a tomar cafecito, porque vamos a darle a Johnny. Oye, parece que traigo la misma sudadera el otro día, ¿verdad? Pero esta no, esta es la más viejita. Oigan, les digo una cosa, hablando de eso, ¿se dan cuenta como el Johnny dice, nomás te estoy ayudando? Dice, porque mi mamá dijo que estaba aquí ayudándote. ¿Y por qué? ¿Para que diga que me ayudaste? No, es que como tenía hambre bajé, pues.
Cuando tengo hambre aquí ando Le siempre. voy a decir a mi suegra que te digan que prepares recetas conmigo, que salgas cocinando conmigo, a ver si así te animas y me haces caso. Le voy a decir a mi suegra que te diga, a ver si es cierto. No, yo sí salgo, pues, pero a mí no, ya te dije, no sé, pero no, bueno, ahí va a estar yo Amor, no hablando. importa, yo hablo de más. Hablo Ya hasta te por dije los que yo te codos. puedo yo hacer las recetas grabadas. Sí, las hago. Las recetas grabadas, pero no quieres salir conmigo. Pero, ay, no, porque los likes es estar viendo la cámara y estar hable y Te cansas. ¿de qué les voy a hablar yo a la gente, pues? Amor, dice que le voy a hablar yo a la gente. Amor, no importa, podemos platicar, puedes contestar algo que te pregunten, puedes dar tu opinión de la manera más sincera que tú digas, yo así pienso, no sé si Dice estoy rico, bien, rico, estoy me mal. pareció a mi niña y a mí lo que, ¿qué dice? Lo que es comida es bien recibido, sí. ¿Ella de dónde es esa persona? Y no me acuerdo, pero no es de mexicana. México, no. Y ella sí comen Sí comen. ceviche de camarón, ¿cómo lo preparan? ¿De dónde es ella? Sí. ¿Ella es de Venezuela? ¿De dónde? No, de Venezuela, creo que no sé si es Colombia o Venezuela, es Mari. Allá cómo hacen el ceviche. Leti es, ay, no me acuerdo de qué pura, me dijo. Me imagino que lo han de preparar muy diferente. Es que no quiero decir de un lugar que no es, porque no me quiero confundir. Sí, los preparan diferentes, ya nos han compartido, de hecho ya nos compartió, amor, estaba viendo que la receta de ceviche. Dice que es de Argentina, el chanclazo que fue de Argentina. Ah, ok. Y dice, sí, de Argentina. dice el chanclazo Sí. que calladito nos vemos mejor. ¿Por qué? No, pues que yo, ¿qué tema voy a hablar ahí? Yo no. De comer. Es que dice, jaja, dice ese compa, dice, calladito nos vemos más bonitos, compa. Es que te da que río porque dices que no puedes hablar. En Argentina, ¿cómo hacen el ceviche camarón? Pregúntame. Leti, dice mi esposa que cómo hacen el ceviche allá de camarón. Es que, mira, te voy a decir una cosa. Él, allá de donde él es, allá en el sur lo preparan diferente, pero yo se lo he preparado últimamente y no lo habías preparado. Me ocurrió, oye, ¿cómo harán el ceviche? Sí, allá? Pero te cuento, es diferente como lo preparamos aquí, ¿verdad? Sí hay mucha diferencia, pues. Y es que sí, como que se intriga. Vamos a preparar el que es estilo. Dice Mari, dice Ingrid, si cocinan los dos de pastel de pollo, no importa que no hablen, que cuando hagan en el vivo, pero que cocinen, que ella es de Venezuela. Sí, yo le digo, de hecho ya estuviste en un en vivo conmigo. Cuando hiciste él preparó la langosta, él creo que tienes como 2 recetas que preparar, o no, en vivo uno. Grabada también. Grabadas también, él preparó unos camarones, es que no me acuerdo la receta, camarones a la mexicana. Johnny tiene 2, 3 recetitas que él las preparó, nada más que yo las edito y ya las subo ya editada, pues, y yo hago la voz y todo eso. A María allá en Venezuela cómo hacen el ceviche de camarón. Es que yo creo que tienes ganas de un ceviche diferente, ¿verdad? No, más curiosidad, pues. Es que tiene curiosidad cómo es en Venezuela y allá en Argentina, ¿verdad? Los ceviches, porque de hecho ya nos compartió el Punta Bandera, que es el ceviche allá en Perú, ¿verdad? Pero es totalmente diferente. La leche tigre le dicen, ¿no? No sé, nunca lo he probado. Tigre, le dicen la leche de Perú. Nunca, no. Es que saben una cosa, hay ingredientes que no les entiendo. Ese es el detalle, ¿no? Que para conseguir los mismos ingredientes. Es que estaría bien como comer una receta de otro lugar, pues, pero con los ingredientes. Con los ingredientes exactos. De allá. Como yo estaba viendo la receta de ese fulano que hace vlogs. A ver, es que me preguntan por clases y no los de nombre. No, es que mi celular no aparece. Es que no, del celular de mi esposo no aparece. Necesito meterme al escritorio a fuerzas, pues a su YouTube escritorio para checar bien las en moderación, a ver si tiene en la comunidad bloqueado. Lo más seguro es porque no le aparecen, porque en la cuenta de él no le aparecen. Es que dice Norma que tú cocines, pues que nomás cocina la Ingrid, pues que no hable, no. Sí, ¿verdad que sí? Omar, el Johnny me bloqueó. Es que no. Mira, hoy me encargo de eso, ya para el próximo live ya te va a poder mirar. Es que
Pues no sé, pues de cuando la saqué yo de mi cuenta, sí, yo lo estoy leyendo de ese teléfono. En tu celular a ti sí te aparece. Sí, sí aparece. Y mira, y no me dejas like, qué malo eres. Pues dice yo, mi nuevo de los comentarios normalmente, oh, ya mire, el esposo no leí mi mensaje. ¿Qué dice? No sé, déjame veo. Ver canal. ¿Cómo le puedo hacer para ver si tienes bloqueado a alguien? Yo no la bloqueé, yo no bloqueé a nadie, dile ahí en la cámara. Si le digo que yo no la bloqueé, pues no vaya a pensar que la bloqueé de mal rollo. No, es que es desde el otro día, Norma, y él me dijo, oye, habilitar las estadísticas. Me dice, oye, no me aparecen los mensajes de Norma a mí, pero es que les digo algo, yo ando bien, no, ahorita no puedo, necesito meterme a fuerzas en el YouTube Studio. Sí, Pero puedes mirarlo desde esta cuenta. Ahorita lo está mirando desde mi otra cuenta. Pero ya después me voy a meter y lo voy a checar para desbloquear. A lo mejor sin querer bloqueaste, pero ahí sí no le sé muy bien. ¿Qué dice? Hay muchas formas en caso de algunas personas les gusta con salsa blanca. Ok, con salsa blanca. Y después vas a privacidad. A ver, ¿qué dice? No, oye, sí. Dice, no, dice, oye, sí. Él sí bloqueó a ella en su cuenta. Vas a tu perfil y después ajustes. Ajá, ¿dónde está? Y después ajustes. Ok, vamos al perfil y después ajustes. Ajá. Y luego de ahí después vas a privacidad. Ok. Dice Mari que ella no sabe hacerlo, pero lo venden en la playa que con marisco, pero a mí no me gusta, que a ella no le gusta. Es horrible. Ay, te pasaste de lanza, amor. Yo creo que sin querer. Gracias. Muchas gracias, chanclazo. Mira, ese chanclazo bien bueno que eres para la tecnología, bien bueno para la tecnología. Sí, fue eso la llama, muy bueno para la tecnología. Sí, nos dijo, no, si nos había dicho ya esta normita, que le sabías muy bien, y sí es cierto, mira, yo nomás porque me puedo meter en la computadora o desde el YouTube Studio porque ahí tienen las funciones, pero ahí no sabía. Aquí sí que Mari que no le gusta el producto camarón. ¿No te gusta, Mari? Y Fabiana pues nomás puso con una salsa blanca, quién sabe, pero yo... Con una salsa blanca. Bueno, vamos a buscar una recetita. De ceviche argentino vamos a hacer y vamos a tratar también de hacer alguna recetita que sea algo tipo argentino también, porque sí, mira, el chimichurri yo tengo ganas de probarlo, nunca lo he probado. El chimichurri es como un aderezo, ¿no? Ándale, como un aderezo más o menos, está rico. Jamás lo he probado. Está rico. Eso sí lo venden mucho en las empanadas y cosas así. El choripán, dice el chanclazo. El choripán, no me suena. Es como argentino también. Sí, es que les digo una cosa, allí en el colectivo donde trabajaba de mesera, ya es que habían varios localitos y hacían empanadas estilo argentinas y le ponían esos, los que eran la empanada de chistorra. Está bueno, la chistorra es como un chorizo bien delgadito, ¿no? Sí, de chistorra y, ay no, algo bien delicioso. Dice Sagón, dice, yo creo que a mí también me bloquearon, que no se crean, de repente me quedé dormido. Así pasa. Oye, a mí me pasa, mi amor, que a veces estoy con el teléfono y de repente, pum, me estoy cabeceando. Y saben, les digo una cosa, me da miedo, digo, imagínate, que un día me quede con el teléfono en la mano y que me meta directamente a un live y yo así con el teléfono y toda dormida y ya se me inició un live, ¿no? O que se me marque alguien y yo ahí, ay no, qué pena. Dice Norma, dice, bueno, pues normal dice, Sazón, qué casualidad, el otro día también me quedé dormido y me bloquearon, dice, pues a ti también. Dice, sí me bloqueó, señor Johnny, jaja, dijo, otra que habla mucho, como la Ingrid. Oye, te voy a decir una cosa, ya te desbloqueó, ya no te desbloqueó, ya. Pero yo la había sacado, no la había bloqueado. La había no sé por qué estaba bloqueada. Sí. ¿Por qué? ¿Te hizo enojar o qué? No sé, ¿por qué no te aparecen los que he bloqueado?
No, ya no está nadie bloqueado. De hecho, acabo de quitar a todos. Nomás estaba tarjeta digital. Estaba, de hecho, el Dexter, el que nos dio la receta, que el otro día estaba diciendo que su mamá había dicho que yo no sabía cocinar, ¿se acuerdan? También estaba bloqueado. Pero yo los desbloqueo, les voy a decir por qué. Porque digo, pues no tiene caso que los tenga ahí bloqueados, ¿verdad? A lo mejor ya ni siquiera se acuerdan de uno. Ya los desbloqueé, ya que si vienen otra vez a estarnos diciendo cosas tan bonitas, pues entonces, pues ni modo, se van a ir otra vez al cajón de los castigados. Dice Mari que no, que el único que come del mar que son las ruedas de pescado y que le gusta el dorado, que así se llama el pescado, sí, ese es muy bueno. ¿El pescado el dorado? Sí. ¿Sí? Yo nunca lo he probado. Órale, yo nunca lo he probado. Luis Nieto, la primera bien. Hola Luis, saluditos, bendiciones. Mari dice que la chistorra no le gusta tampoco. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Mira Julio, Normita, ya anda Julio. Ya ves que ya hace cuánto tiempo que no lo mirabas por aquí en el chat. Dice Julio que el choripán es como el hot dog, pero yo le hice un perro caliente, ¿no? Pero se hace con carne picada, morrón y se come como sándwich. Mira la colita que tiene. Picada con morrón y como sándwich. Es como el hot dog que compras ahí en la panadería, que es como pizza. Hot dog pizza. Dice, no, yo no lo, que pues yo no lo bloqueo. Y dice Julio, se dice chorizo con pan, le dice Leti, es que ¿sabes qué? Así le llaman choripán. Luis Nieto te dice, ¿se acuerdan cuando Ingrid tenía el cabello negro? De hecho, yo cuando te conocí no lo usaba negro, no lo usaba rojo. No, de hecho así como lo traigo ahorita, no, es que no lo traía pintado negro, no, ya era mi color. Te dije que lo pintaras negro. No, es que no lo traía negro pintado. Pero yo aún así que te lo pintaras negro. Ah, sí me hizo que me lo pintara negro, pero no me gusta. Es que el negro me hace ver más una persona como más enojona. Como me hace ver un semblante más diferente, pues. Ya ven que cada color de cabello nos hace ver distinto. Entonces es algo que sí me gusta, pero siento que a mi personalidad el color negro no mucho. Me gustan más los colores fantasía. ¿Cuál ensalada de nopal? No sé, un saludo. Joana, saluditos. Dice, muchachos bellos y chulos. Dice, ¿qué tal que hubo le compita Johnny e Ingrid? Hermosos, bendiciones. Gracias, mi corazón. Bendiciones y saludcita. Yo todos los comentarios les pongo salud y café porque sí o no todo el día estoy tomando café. Todo el día. Hoy no. Hoy me esperé. Aparte porque hoy no tuve tiempo de andar con la cafeteada. ¡Ah, no es cierto! Hoy sí me tomé uno. ¡Oh! Estoy echando mentiras. ¡Oh! Hoy sí me tomé un cafecito. Llegamos ya después de mediodía y me puse a terminar unas cositas. Híjole, a que no sabía hacer pizza. No, Miren, ella casi nunca sale, chiquillos. Pero es que me estaba hablando para que la cargara. Porque ella se hace pipí. Ahorita no trae pañal. Porque también ella como que se enfada de traer pañal y es obvio, imagínense, si uno a veces no quiere traer chones y dice uno, ya no quiero traer al final del día todo este guerrero que me está apachurrando todo, ella también, perdón, ella también, pero ella está bien chiqueada con Johnny. De plano, y si de por sí, cada quien anda por allá y por acá, y esta niña no me deja que me la acerque para nada. Nada, es muy peleonera. Mira, ¿quieres? ¿Cómo se me agarró? Mira, toma. Ay, qué hermosa, mi preciosa. No quiere parar ahorita. ¿Le sabe cómo le dice Johnny? Le dice Homero Simpson. Mira, por la cara de Homero Simpson. Es que ella tiene ceja, miren, tiene ceja negra y cuando se enoja la hace así. Tiene cejas. Me pone las orejas para atrás cuando la regaño porque a veces estoy sobando a Johnny, ya sea de aquí del cuello, de la espalda y no me deja, me empieza a morder y luego se pone a cazarme así. Nomás está esperando a ver a qué hora le voy a poner la mano encima y se los prometo que se me avienta como liebre, así como león de una. Y yo le digo a Johnny, le digo a Johnny, no, ahorita no porque está aquí trepada. Y yo le digo a Johnny, ay, mis trizas, Johnny, mis trizas tanto. Te voy a dar una nalgada. Que se te quite. Ándale.
No. No, ahorita ni la provoca, es que la mordida de ella sí está más dura, pues. Los chaparritos aquellos también muerden, pero ellos no me atacan así, ella sí me muerde. Ay, qué bonita ella. Ella está muy bonita y es una pelucha, bien pelucha. Así que la mamá le hizo una lolajita, así que ella la mamá le hizo las lolajitas. Ay, y bien chiqueada, ¿cómo te hizo? Un día la voy a grabar, cómo llora. Y como cuando no deja que se acerquen, así los empuja y llora, pero hagan de cuenta que llora como un bebé. Empieza a hacerle, no sé, un sonido bien raro. Hasta nos volteamos a ver, le decimos a Pusita, qué panchera eres, ¿por qué haces todo eso? Nomás porque no quiere que estemos chiqueando a los bebés. Ten cuidado, no se vaya a hacer pipí en cuanto la bajes. Ya me están dando los piquetes en la cabeza que te digo que me dan. Me dan unos piquetes aquí. Te están haciendo mal. Aquí. No, pero son como unos piquetes como si fueran calambres. Y aquí me apachurro y siento a gusto. Son clases. Chula la perrita. Está bien bonita, pero es la que nos trae ahorita en frega. Ella es la que hace un desastre. Ella es la que hace un desastre. Ella es la que me hace todo el desastre en la casa. Los chaparritos sí, les voy a decir que no. Ellos lo único que tienen es que la pipí. Es que aunque tú los entrenes y los saques a hacer pipí al porche o algo, cuando tengas a una hembra cerca de ellos va a ser imposible que los puedas mantener, que no anden haciendo pis. Esa es la única cuestión, ¿verdad? Sí. Pero ella, ¿qué es? Ella rompe todo, te agarra papeles, ella tienes que cuidar no dejarle un libro, un documento importante, porque el otro día hizo pipí a Johnny y luego dijo, ¡ay, Ingrid! ¡Ya me mió la cola! Ay, se me fue aquí para las noches. Para las pompis, por todas las rayuelas se le fue la pipí de la cosita. Y con lo sangrón que es, ¿pero por qué es? Porque le empezaste a hablar. Dije que se retira, Sazón Mexicano. Sazón, buenas noches, Sazón, muchas gracias. Oye, estamos pendientes con la recetita de las donas, muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta y lo vamos a hacer, ¿ok? Nada más deme chancecita para tener todas las cosas listas. De los coricos ya lo tengo en puerta. Se me hace que eso va a ser la próxima receta grabada. Dice Joana que es estrés. Yo creo que sí. O sea, ¿de que se hace pipí? No. Tú, Ingrid, esas estrés, mija, trata de sobar tu cabeza con algo de poquito de alcohol. ¿De aquí? Sí, pues la pomada aquí, que también es tipo no sé, fíjate, me dan así, yo siempre le digo a Johnny, le digo, y es que me tomo porque siento los piquetitos. Haz de cuenta como si me pusieras una de esas de toques y cuando te da como un toque, así lo siento aquí, pero me sobo y yo siempre le digo a Johnny, ya tiene mucho tiempo que me dan, ¿verdad? Dice Mari, dice Ingrid, hoy he comido un perro que me gusta desde chiquito, dice que lo ve en la terminal, pues, pero dice en el terminal de pasajeros, y feliz cuando me ve, que es lindo y grande. Ay, les digo una cosa, de hecho nosotros ya se nos va a ir nuestro vecinito, ya se lo llevaron, ¿no? Ya no lo he escuchado. ¿Se acuerdan que les dijimos que tenían a uno amarradito y que dijeron que lo reportara? Les voy a decir una cosa, yo todos los días tengo esa lucha en mi interior y van a decir, ay Ingrid, entonces ¿qué te lamentas si no lo haces? Es que no sé cómo está el rollo en esa de cuando van y rescatan en esos lugares, porque yo sé que en algunos lugares duermen a los perritos, en otros lugares no, pero yo no quiero acudir a un lugar donde no sé yo exactamente o pedir información o darle a alguien una información sin saber realmente qué es lo que hagan con ellos. Entonces yo le dije a Johnny, siento bien feo que esté sufriendo entre comillas, porque nada más es como que el frío y estar amarrado, porque no que cabe comidita no le faltaba, ya sea que por la vecina de nosotros aquí atrás, o ya sea que nosotros le diéramos croquetitas, pero al parecer hoy nos dieron la noticia, que ya se van. Ya ven que los peques son amiguitos de Johnny. Ay, Johnny, aunque ustedes lo miren así como bien, que parece muy gruñón y todo, sí de repente sí es medio, tiene un carácter muy especial, ¿no? Pero es bien amiguero con los niños, como no se imaginan. Y lo siguen mucho. Es que te siguen. Ajá, y él platica mucho con los niños, pues.
Y, y el niño ahora le dice que ya se iban a ir, vino y le dijo, ya nos vamos cuando íbamos llegando, que ya se iban a ir, que se iban a cambiar de casa y que no sé qué. Esperemos que les vaya bien, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que les vaya muy bien, pero pues, normalmente siempre van y regresan y mi esposo, ya se van a ir, que no sé qué. Dice, lo malo que nosotros nos encariñamos con el perrito que estaba ya amarrado. Le digo, me dice, ojalá cuando regresen otra vez lo traigan. Le digo, ay, pues ojalá y sí, han ido y venido varias veces y vienen. Le digo, ojalá y Diosito lo cuide mucho allá donde lo lleve y también las personitas que estén a su alrededor también lo puedan auxiliar cuando, pues cuando no le pongan esa atención y cuando lleguen a regresar otra vez vuelva. Pero lo vamos a extrañar, lo que dice Mari, ¿verdad, amor? Sí, porque se va a extrañar. Cuando me miraron, me ladraron. En cuanto abrimos la puerta, más bien Johnny, cuando abre la puerta ya está ladrando y está volteando para acá y le está hable y hable. Y aquí en el porche, amor, cuando escucha que le está, cuando está abriendo a los pajaritos, cuando escucha que le anda dando comer al conejo y a la cuyita, él empieza a ladrar y voltea hacia para arriba. Y pues ya les he platicado que ya le vengo y le digo a Johnny, oye, ¿sabes qué? Tal perrito fulanito, por no decir nombres, ¿verdad? No es el que un día vean el live aquí nuestros vecinos y a veces son como un poquito especial. No es que al rato no les agrade el tema. Pero bueno, lo va a extrañar mucho porque él siempre sale y le está ladrando o está hablándole. Y pues ya sabe que Johnny es segurito que tiene su desayuno en la mañana con él y en las tardes también, ¿verdad, amor? Que de repente ya miraba que la hablaba bien desesperado. Yo le decía, amor, hay que darle algo. Ya que el otro día le mandé arrocito, por eso, porque está ladre y ladre y yo ya me asomo y lo miro que está volteando así para adentro de su casa a ver si alguien va y lo auxilia o va a ver qué y nomás le gritan desde adentro, cállate, cállate, empiezan a decir y ya yo le digo a Johnny, ay, me da coraje que sean así, no, hombre, nomás por evitarme yo tantos problemas y no créanme que yo ya me hubiera dado un agarre bueno, pero prefiero mejor no tener problemas. Ya que si es un caso muy extremo que de plano yo diga, no, me vale Wilson aventarme el cielo y el mundo encima, pero vale la pena, entonces no me importa si me echo un problema encima, pero que lo amerite, pero en esa situación dije, no. Y le digo a mi esposo, lo que va a pasar, le digo que nada más, ojalá y Dios quiera, Diosito nos dé la oportunidad y el día de mañana poderle comprar algo para que él esté en un lugar mejor, pues ya sea una casita más grande, ropa o algo. Y yo no me animé a llevarle una chamarra o algo, amor, porque yo a la jachiringa, ¿saben qué hago? Yo, por ejemplo, ropa que Paulette ya no le queda, y como ella está flaquita y todo, hay sudaderas que a veces le quedan, y yo se las pongo a la hachi cuando hace frío. Y sí, y no es como que diga, ay, ¿por qué se las pones a la perra? Pues porque ella también tiene frío. Y a que esté la ropa allí o algo, no, pues yo le pongo a ella. Y yo le quería poner una chamarra que le ayudaba mucho a él y dije, no, dije, porque si se la pongo, yo sé que se la van a quitar. ¿Por qué? Porque obviamente, pues son personas como que no les gusta que les ayuden nomás cuando ellos dicen, pues, ¿sí me explico? Y ya si uno les ayuda sin que ellos se lo pidan o algo, es como que se sienten ofendidos o molestos, pues. Entonces yo dije, le van a quitar la chamarra y me voy a sentir mal o me va a dar coraje, no tanto porque se la quiten porque yo se la di, sino por la maldad de que no ven lo que el perro necesita, su necesidad, simplemente nada más se van a dejar llevar por su orgullo, así como la cobija que le pusimos que se la quitaron. No tenían por qué habérsela quitado, estaba muy buena. Pero bueno, cada quien, ¿no? Pero lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar, se encariña uno con las mascotitas. Dice, hola Fabiana de Buenos Aires. Oh, dice que Argentina es Bahía Blanca. Bahía Blanca. Dice Leti. Ya se fue Sazón. Sí me despedí de Sazón, ¿verdad? Creo que sí. Ay. Yo quiero ese perro, pero el lindo se llama Dacho, le llevo sí, que le llevó comida. Pero ¿por qué no te lo regalaron? Porque ya es de ahí, de ese lugar, la misma gente lo cuida o cómo.
Porque ya les voy a decir una cosa, hay veces que sí vemos que andan en la calle, ¿verdad? Pero la misma gente a veces los cuida y no los permiten pues de que ya no se los vayan a llevar de... Dice, Julio, tú dijiste esa mucha gente perdió todo, pero tú dices algo así que se te salvaron tus animalitos, ¿sí? Soy Paraná. ¿Qué es eso, Paraná? Amor, ayúdame. Tú eres más inteligente que yo. No quiere decir que Panamá. ¿No será Panamá? Dice Julio, dice Buenos Aires. Paraguay, como los argentinos, más o menos. Los de Paraguay. Ok, es que dice Norma, dice Julio, dice Buenos Aires, pensé que eras argentino. Paraná es una ciudad de Argentina. Ok, ay, ya ven que estoy muy ignorante. No conocemos, que no, pero es que también no fui a la escuela, nunca aprendí nada. ¿No te enseñan? Sí. No, las ciudades de Argentina no, con sacrificios te enseñan los estados aquí de la República. Pero te enseñan a estudiar el mapa, ya en sexto año, quinto, sexto año, y nunca lo estudié. ¿No? No, porque voy a poner que te enseñan lo que viene haciendo la República Dominicana. Por eso decía yo que no sabía. Pero sí te dicen que no es que no haya estudiado. Pero exactamente de una ciudad de Argentina, pues es que Argentina es Argentina, pero hay ciudades como aquí, porque México. Ok. Es que yo no sé mucho, la verdad. Yo tengo mucha escuela nada más de calle. De salir adelante, de buscarle al día a día y ya les platiqué, pero así mucho de conocimiento, así no sé. No conozco muchas cosas. Porque lo tienen un señor desde que nació, ¿no? Que duerme en un jardín grande. Pero lo tienen en buenas condiciones. Me imagino, ¿verdad? Ay, es que sabes, una cosa así se encariña uno. Ya ves que te había dicho que en Turquía los perros los protegían mucho. Ajá. Y estaba viendo que supuestamente una jauría de perros mató a una niña. Y no sé, ahorita traen este debate el presidente. Es que si no están bien creados son bien salvajes, ¿verdad? Porque quieren quitar eso, pues no sé cómo este rollo, pero andan peleando los derechos de los perros allá. Pero no le quieren hacer nada a los perros por haber hecho eso a la niña. Pues no, eso, pero... Ay, no, es que... el caso, pero traen un rollo de eso, no. A mí me encantan tanto, pero les digo una cosa, por ejemplo, yo la jachiringa, yo el otro día te dije, amor, le dije, amor, la jachiringa no desconocerá ya cuando esté más grande, ella ya tiene 8 años, pero a veces yo voy allá al cuarto de lavar y bajo hacia el porche y no la veo y está dormida. No sé si les platiqué ya el otro día que le hablo y que le digo, Hachi, Hachi, hasta, y luego se hace a la loca, amor. ¿Cuál? Ay, sí. Pero mi verdad es que no te hagan eso, mi mamá se ha puesto de la laica, ahora que hace días que fui, ayer haciendo un poco ¿qué? La tenían entablada la laica porque le mató la... En serio, pero güey, es que la laica, bueno, es que la hachi es igual que la laica, amor, nomás que la laica es más canija. Ah, no, a mí la laica sí me diera miedo. No, a mí me diera mucho miedo. ¿Qué es Pitbull? Es Pitbull, ¿no? Es una Pitbull Blue. Pero le hace muchas travesuras a mi suegra. Es que dice Johnny que Dios no quiera y esta jachiringa no nos falte, que le pase muchos más, ¿verdad? Ojalá Dios nos dé esa bendición. Pero dice, si llega a pasar eso, yo estoy seguro que mi mamá me va a decir que me traiga la laica, dice, porque la tiene amarrada ahorita. Pero es que ella sí es bien peleonera. Ella sí. Pues, pero porque digo que le mató la... ¿Cuántos eran? Pobrecita, no, lo que hayan sido, pobrecitas, imagínate lo que sufrieron. Me mató unas avestruces la laica. Es que ellos no, es que ellos son de cuidado, amor. Si la hachi nada más porque, pues ya de chiquita.
La Hachi también fuera igual, porque también la Hachi si nomás anda cazando. Pero la Laika sí se deja ir a las personas. La Laika sí. Pero yo siento que no sé, a mí la Hachi nunca me dio tanto miedo como la Laika. La Laika no me da miedo, pero a veces sí, pues porque siento que de repente me va a querer morder y aparte está bien pesada. La Hachi está como 40 kilos, yo creo. No puede ser como 50. Que te dé al Camilo y a la Valentina. Mm, ya sé. Ay, no. Ojalá, chicos. Ah, y les estaba comentando de la Hachiringa, que regresando al tema tantito, perdón, que les comento que yo tengo miedo eso de que me vaya a desconocer. Dicen que los Rottweiler desconocen, no conozco mucho de ese tipo. Pues es que es la primera vez que yo crío así perritos. Si en mi infancia, no les voy a decir que no crecimos entre perritos, pero de la calle. ¿Qué dice? Ay. Dice en Santiago les qué calor y Paraná también la paso mal, Fabiana. Oh, es que le está platicando del calor, yo creo que hace allá. Dice, naranjas. Dice Joana, ah, ok, dice, hoy comí mucho carbohidratos. Ay, no, pues ustedes sí se cuidan. No, 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 no. Yo pienso que va a llegar un momento que a lo mejor también voy a necesitar el amor. Dice, estos mexicanos, dice, Omar y Joana hablan en clave, no lo pienso, No, y la Ingrid peor, porque yo digo las cosas mochas y, oye, estoy peor yo, ¿no? Estoy diciendo, pues, porque te nace rato, por eso te estoy diciendo. Yo digo las cosas mochas. De nada, yo creo, ni los nada, ni naranjas de nada, no sé qué tiene. Pues naranjas, no, naranjas como no, nada. Naranjas es como nada, ¿no? Sí, así como dices. ¿Qué tienes el día de hoy? Naranjas. Así como nada. Ah, sí. ¿Será eso? ¿Será eso? Dice Joana que ella todo el día que comió puras bandas. Bueno, dice, yo todo el día tragué pan. La Joana es como la Ingrid. Yo también así soy. Ay, les cuento, ya nos acabamos todos los panquecitos de plátano, no manchen. Lo bueno que eran bien chiquitos y estaban bien delis como para 2, 3 mordiditas y órale. Pero mira, ayer te pasaste, amor. Me quiso hacer competencia Johnny, que viene con unos panquecitos bimbochos y todos esos rellenos y con unas donitas y cuando va llegando dice, ay, dice, perdón, no me acordaba que tenías estos quequitos aquí. Es que dice Joana que naranja, dice que naranja porque dijo más que está comiendo naranja, ¿no? Que por más que dice que estás ahí, que le trajera a ella también. Ah, que le trajera naranja, está como ya le voy a decir el nombre, pero no sé si yo pueda estar hablando de los nombres de otras personas, me voy a decir como mi amiga. A ella le encantan las naranjas y si le dejas 1 kilo, decía, si me dejas 1 kilo, 2, 3 de naranjas, dice, me las como en una sentada. Y a veces está, amor, una tras otra pelada. Andrés, saluditos desde aquí, desde Tijuana, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y les comentaba que yo le decía a mi amiga, te va a dar un seguidillo, por no decir una palabra nada más fea, le decía, te va a dar seguidillo, ¿cómo puedes comer tanta naranja? Se te va a aflojar el cabuz. Y me decía que no, pero ya después al otro día decía, ay, verga, ay, mi estómago, dice, es que las naranjas, le digo, ya ves, pero le encantan, le encantan. Si tengo esta leche, le puedo poner otra, no sé si ¿De cuál? No sé qué. ¿De cuál? A ver, vamos a regresar poquito. Ah, dice el derete Alejo, no sé qué dijo. Dice Marcelo que ya se va, que se va a descansar. Marcelo. Ay, muchas gracias, que Dios te bendiga, muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿eh? No olvides suscribirte y activar la campanita para que te vengas cada vez que subamos un video o estemos en live, ¿ok? Actívala, ya sabes que tienes que ponerle en los puntitos y pone donde dice todas,
para que te llegue la notificación, porque si ponen, acuérdense, en personalizadas, a veces les va a llegar y a veces no, ¿ok? Pero bueno, es un dato para que te vengas con nosotros, ya sabes que esta es tu casa, aquí siempre vas a ser bienvenido. A ver, dicen Santiago, ven, Estero Julio, pero mi familia es de... Es que no entendí de qué le ponías leche en mi corazón. Yo creo que el café, yo creo que estaba el café, ¿no? El café, eso dices. Me imagino porque el salido, De hecho, el café le puedes, si es café, le puedes poner leche fresca de esa liquidita, le puedes poner hasta leche clavel, que es la evaporada. Le puedes poner leche evaporada. Sí, de hecho sabe más cremosito y como que tiene un saborcito más distinto cuando lo tomas con la leche evaporada. Es que clavel es como que una marca, amor, creo. Y por eso, por mucha gente a lo mejor no la va a conocer por la marca, pues. Y ya con eso, es esta, mira. Creo que usted... ¿No le gusta qué? La fruta. Y dice Franja fría, no, dice fría no me gusta la fruta, yo la prefiero al tiempo. Y dice con tajín y chamoy. Y fíjate que yo estoy al revés, a mí me gusta fría. ¿Verdad, amor? Yo estoy al revés, al tiempo no me gusta. Miren, esta que es leche evaporada, si tú tienes de esta lechita, le puedes usar para el café. No sé si me decías de eso, corazón, pero bueno, te pasa este dato y sabe bien bueno. Y si en vez de ponerle agua, pones a hervir la pura leche y después le pones el café, no, hombre, te sabe como capuchino, bien delicioso. Leche fresca, de esa que usas para el cereal también. ¿De qué? No, no es que me acuerdo. Sí, ya sé, puras peladencias. Dice Julio que se va a casar con una de Sinaloa, una mexicana de Sinaloa. De que sea de arranque, dice Julio, que me dome, que me ponga quieto. Ay, le dice contigo, Joana. Yo sabía que Julio andaba cortejando a Joana, ¿ya ves? Siempre le pregunta que No es cierto, Joana. No creas esas cosas, ¿eh? El que con palabras se enamora, con hechos decepciona. No caigas, no caigas. Eso nos dicen a todas. Y ya después, toma la cachetona. Ahí te va. Ya estás aquí. Ahora te aguantas. El Julio me va a odiar, va a decir, no, Ingrid, tú eres bien mala aconsejadora. Yo tengo que cuidar a mi familia, Julio, ¿ok? Yo tengo que cuidar a mi familia y si se meten con mi familia, la Ingrid es bien perrunchenta, ¿eh? Dice que yo, dice todavía que ya habla de los panquecitos de plata, porque si puede estar otra vez. Oh, sí, le puedes poner la leche, la normal, la leche fresca, esa que es de galón, con la que te comes el cerealito, los panecitos que te toman la leche fresca, con esa la puedes hacer. Yo la hice con esta el día de ahora, porque sí es que esta está como que más entera, pues, está más entera y tiene un saborcito más cremoso. Que no gusta entender eso porque no gusta la fruta fría porque le duelen los dientes. Uy, estoy igual yo, lo estoy así como, así con los de enfrente, así, porque me duelen, no es cierto, con los de enfrente me duelen más, fíjense, hablando de eso, tengo que hacerlo como de ladito, o a veces ni siquiera masticarlo, nomás de una es, y ya cuando está adentro, aplico ¿cómo se dice, amor? La machucadora, ya no me lo apachurro y para adentro sin masticar. Le dice Julio, no, ni la hora me ayudan, porque no lo pela, no lo pela. Dice Norma, ni la hora me da. Porque por estos lados está media... No, dice Norma, le platica Julio a Norma que Joana ni siquiera le da ni la hora, dice, porque no lo pela. Y dice Fabiana que por estos lados que no sé qué está media, que esa vez está medio salada, ¿Está saladita esta? ¿En serio? Ay, y aquí es muy cremosa.
No, pero sí he escuchado que dicen que es mucho mejor. Y que son más buenos los quesos y todo eso, ¿no? Los yogures y todo. Con la leche de cabra. No, fíjate que no sabía eso. De hecho, la nieve que usan los turcos, creo, allá en Turquía, por aquel lado, es de leche de cabra. La nieve que pues, nosotros comemos de leche de vaca, ¿no? Por eso son más mejores, el sabor más intenso, yo creo, allá, ¿no? Ujú. Ay, sí, porque ya las leches que te venden ahorita bien procesadas ya vienen más agua que nada. Que saladita es una forma de decir cara. Ok, ok, corazón. Ay, sí. Ay, bueno, ¿qué tanto es como $1? Aquí te sale como $1 más o menos. Bueno, para que ustedes más o menos se den una idea, porque a lo mejor en pesos, como es diferente la moneda, ¿verdad? A lo mejor no le entiendas, pero a lo mejor en dólar yo creo que sí. Es como lo equivalente a $1 lo que vale aquí esta. 1.50, ¿no? Porque 1.50 ya es mucho. Dice Giovanna que sí que pues, sí, de los dientes que no que cuando las trae. Y en cuanto las trae del súper, de la marqueta. Que las lavo muy bien, que las meten en un tutero y que así se las tocan. Sí, ya cuando las estás mirando, ¿verdad? Que sí, sí es cierto, porque mira, pasa que las pones ahí arrumbaditas, yo en el refri, por ejemplo, las manzanas, es que, no sé, ay, escuché un ruido, ¿ah? Me gustan las manzanas, es que a mí me gusta frío, pero como dice Joana, yo no puedo, no, y luego yo peor, o sea, yo estoy más jodidienta como no se puedan imaginar, me duelen horrible, horrible, pero a mí me encanta mucho. Ah, es que le dice Leti que tenía marido porque Joana le está diciendo a Julio que pensó que se quería casar. Dice, yo pensé que te querías casar con Fabiana. Entonces por allá por Argentina. Ajá. Dice que le duelen de repente sus dientes, estás igual que yo, mi corazón, pero eso es por no cuidarnos, ¿verdad? No, es que también les voy a decir una cosa. No voy a indagar mucho en este tema porque no tengo mucha experiencia, pero muchas veces ya son problemas de nacimiento. ¿Qué dice? Que me fuera al ranchito En mi pueblito, pues. Sí, Julio sí conoce, como que Julio le preguntó, ¿es Julio y Fabiana por allá por Argentina? Lo que pasa es que como le está diciendo que está casada, y le dice Julio, ¿conoces los temas de la banda? No sé qué es eso. Termas, ¿no? Algo así, ¿no? Termas. ¡Ah! Dice que vean termas. La Ingrid, ¿sabes qué le entendí? Que si no entendían el tema del cotorreo de ahí de la banda de ustedes. Soy bien buena para poder acomodar las pláticas, ¿verdad? Ay, no, qué bárbara. Te lo juro que yo le entendía eso y dije, a lo mejor no le entendió a la conversación. Dice yo, no, aquí dice que hacíamos porque hay una puta que la punta picada, como pica gallo, y que su pica si ella se la pone, y que todo así, que no la pena, pero sí, como los vasos que ven. Como los picos de gallo. Le pone mal y le pone Julio, que Julio quiere casarse y compartir su sueldo. No, ya quiere que le quiten el sueldo. Dice Fabián que en Argentina sale casi 3,000 pesos argentinos. ¿Cuánto es 3,000 pesos argentinos? A ver, vamos a ver. 3,000 argentinos en mexicano. Para quitarnos nomás la dudita. A ver. Que compré el termo mate Joana. Como que le compré un termo para mate. Eso está rico el mate. En el restaurante donde trabajaban vendían la bolsa, amor, y nunca se me ocurrió, ¿cómo lo compraban? Nunca se me ocurrió probarlo. Era como agua de asco, yo creo que dice esta clase, hablando de las frutas y todo, tan rico. Todas las frutas también ricas. Amor, está cara. 57 pesos mexicanos, el doble, más del doble, porque el doble serían 50 o 48 pesos mexicanos, pero 3,000 pesos argentinos. Esto viene siendo 57 pesos mexicanos. No, pues está carísima ya. No, hazla con la otra.
Pues no soy indomable. Eres rebelde. Yo no soy indomable. Sí, son muy rebeldes. Ay, pero es que también son bien canijos, amor. ¿Cómo? A ver, les voy a decir una cosa. ¿Cómo puede ser? Los hombres de Sinaloa tienen, mira, les voy a decir una cosa. Los hombres de Sinaloa aquí en Tijuana los conocemos como que son bien ojo alegres. Los de Sinaloa, que tienen por aquí ¿cómo dicen? Su capilla, su catedral y su por aquí, sí por allá. Así dicen, no me consta porque la verdad pues no voy a decir algo, pero o sea, Tijuana todos visualizan, dicen, no, pues los hombres de Sinaloa. Dice Fabiana que existe en Argentina que todo muy caro. Luego Joana le contesta a Mari y dice, sí, hay que buscar el novio tuyo, porque la verdad no la va a hacer conmigo, yo soy Sinaloa y no me deja porque soy brava. Eso es todo, eso es todo. Joanita, no, lo que pasa es que cuando una mujer ya tenemos experiencias, dices, una, dos, ya tres, no me la haces. No, por ver que una mujer que es así brava, no así pues que me lleve la contraria, lo que no siempre me esté diciendo, oh sí, para todo sí o que yo. Johnny eso decía. Ya no, digo, ya no quiero así, ya no quiero que... Joana, ya ves lo que dice Johnny. Cuando recién nos conocimos, bueno, él decía que él quería tener una mujer que fuera brava, que lo regañara, que él se le pusiera así como dicen, que se le pusiera el pex, pues, que fuera brava y que nomás no lo dejara hacer su santa voluntad. Y ahorita dice que ahorita no aguanta. Y él de primero me decía eso. Y ya después que pasó eso, me decía, ay no, las mujeres de aquí de Tijuana son bien no sé qué, son bien peleoneras, son bien broncas, que no sé qué. Y luego le digo, pues no que querías una mujer, no, y todo él quería que fuera más rejega, ¿no? Le digo, pues es que una de las cosas, le dije, ¿cómo puede haber una mujer tranquila con un hombre bien canijo? Pues no canijo de que ande de ojo alegre ni nada, ¿no? Sino que cuando son bien, uy, que dices, te sacan las piedras por aquí por allá. Pues ni modo, no podemos ser sumisas todo el tiempo. Sí, supongo que los argentinos que son dulces, amables y ojos para una mujer igual. Como que Julio ha entendido que yo. Mira, Julio, Lo bueno que Joana ya se la sabe, es como la Ingrid, no es una chica como, no es que chica fácil no lo vamos a decir porque se escucha feo, ¿verdad, amor? Pero cuando dicen que es inteligente, pues, o sea, no pon las palabras, luego se deja ahí como, uff, eso es muy bueno. Oye, pero va a ser al revés, ¿no? Va a salir Joana como yo. Al rato va a decir, no me dijeron tantas palabras, pero uno que salió calladito me atrapó. Así pasó con el Johnny. Dice a Julio que los argentinos me mandaban por la señora. Y es lo que yo tuve un amigo argentino. Y le estaba diciendo ayer, le está diciendo que son bien bravas las argentinas. Le digo, oye, sí, sí, cierto. Porque estaba en un video donde salió y le mandó el carro a la mujer al esposo. Dice que son bravas las argentinas. Le tiró con un hacha, porque tenía una hacha de la Argentina. Y le andando grabando, con una hacha, ay, no inventes. El idioma de ella, pues así con acento, le dice, puto, pero tú, dice que mira un video donde una fulana le sale al marido con una hacha que le fregó todo el carro y que le dice que por puto pelotudo. Perdonen la palabra, pero es que se me hace chistoso. Ya me imagino pegándole y diciéndole todas esas cosas enojada. A mí me da risa. No es de agrado porque obviamente pues la persona está pasando un mal momento, pero a veces me da risa escuchar cuando dicen las groserías, pues las malas palabras. Hay veces que las personas se le escuchan bonito, ¿verdad, amor? Se escuchan sabrosas. A mí no, a mí me escucha como vulgar. Que los hombres de Sinaloa, si les toca mujer igual de Sinaloa, olvídate, te hacen de uno al otro. El hombre te hace a la mujer y la mujer poca te hace a la mujer. Al último lo doman, pues.
Al último terminan domándolo, pues, por más que sean canijos, o sea, no van a poder porque la mujer de allá decir, es que sabes una cosa, amor, no es por nada, pero eso sí es cierto, yo tengo ese entendido que las mujeres de Sinaloa no es que son bravas, pues, sino simplemente como que allá no se dejan intimidar, pues, del varón. Y hay lugares que sí son muy sumisas. De hecho, mi esposo decía que no, que allá donde yo soy las mujeres son bien diferentes, tú eres bien brava, a mí no me gusta como tú eres, que no sé qué. Y le digo, pues es que yo no sé, le digo, que acostumbrado estás, le digo, a que todo el tiempo te estén diciendo que sí o se haga tu santa voluntad. Digo, pobrecitas, le digo, porque no todo es así, yo no. Es de Sinaloa. Ah, pero es que Chanclazo es de allá y dice que él no es así, ¿eh? Bueno, ahí entonces, pero también Chanclazo a lo mejor ya sentó cabeza en tu juventud, ha de haber sido canijo. ¿Sabes que de repente las de Sinaloa? Las de Sinaloa dice que tendremos que buscar un hombre que sea de otro estado, o por lo menos que es de Sinaloa, pero que no sea machista. Dice, ¿no? Que ya no aguantamos eso. No estamos para eso, pues. Exactamente. Exactamente lo que tú dices. Es que sí es cierto eso. Lamentablemente la mayoría de bueno, no voy a decir los hombres porque luego Johnny se me va a poner ahorita bien fiera y va a decir, hey, yo no soy así. Pero hay personas que ya nada más piensan que porque ya estás con ellos o ya se unieron, así unieron sus almas, ya te quieren apoderar y ya te quieren decir qué hacer y deshacer. Que yo pienso está bien tener una relación y los dos tener un balance en ciertas cosas para que puedan llevar una relación bien, ¿no? Pero eso ya son como acuerdos. Las mujeres sumisas de la sierra. Yo es que digo, no, ya sé, yo quiero, no, ya sé que estoy más así bien guardota, como sea, pero que están. Así me dice Johnny. No, yo pienso que todavía lo dice. Él me decía, fíjense, ahí ustedes se dan cuenta que solito se está sacando a flote, ¿verdad? De que dicen, ¿por qué es tan enojona Ingrid y tan renegona con él? Porque esas cosas me decían. No, que yo cuando yo me case o yo tengo otra mujer, no importa que esté fea, que esté bien gorda, que esté horrible. Fíjense su mentalidad, cómo me hacía sentir en ese momento él a mí. Y me decía, pero que sea bien sumisa, que no sé qué. O sea, me estaba queriendo hacer sentir mal a todos ellos como para que dice Ingrid diciéndole eso, ay, como corderito, tontita, va a doblar las manos para que no se sienta menos. Y le dije, pues búscatela. Mira. Que las mujeres que van a los y sí es cierto esto porque el amigo que yo tengo a veces conectado con él y la mujer le habla. ¿En serio? ¿Calladitos? Sí, le dice, concha, y no se junten. Y con nosotros, él es bien bravo, con nosotros entre hombres. Y con ustedes, pero cuando va llega la vieja y se lo pone para por eso. Con Johnny ni se junten, porque Johnny los va a hacer bien perruchos, los va a hacer de que no se dejen, no se dejen. Él era, haz de cuenta que es así, eso a que se puso Normita de Indomable, haz de cuenta que él era indomable, y por eso mi suegra me ama tanto, yo creo, y se dieron cuenta que ayer, ay, por cierto, no me dio pena, me puse como nerviosita, ay, como cuando está alguien que ustedes las hacen sentir nerviosas, así me sentí nerviosita con mi suegra ayer. Una pareja en Sinaloa y la verdad parecíamos los luchadores, aunque nunca le hizo perdido de la pelota. Lo agarrabas a chintraguazos. No, sí te creo. Pues ella dice, ustedes también han nacido perruchas. ¿Qué? Yo sí soy perrucha. Les digo la verdad, es que yo les he dicho esa parte. Yo la verdad soy igual que Joana. Igualita, yo así no me dejo. Nada más que yo me gusta, pues como ahorita obviamente pues yo tengo mi pareja, tengo mi esposo. Eso sí, siempre he sido muy de pocos amigos. Cuando me decían, porque no, hasta la fecha es mala comprar esto, quiero esto, voy a comprar esto.
No lo compro porque no quiero después, no, pero siempre está poniendo pega. Todo lo que yo digo. No es cierto. Es que Johnny compra cosas que después no usa. ¿A poco no se ve? Miren, miren, un día les voy a hacer un unboxing de todas las cosas que compra y que no usa. No, para que ustedes digan. En verdad que en verdad no, siempre está, no, que si por mí fuera uno, yo después. No, pero esas cosas no. Esas cosas no. No, esas cosas no, porque tú estás loco. Imagínense, nomás imagínense. Ahí tiene uno que es no, X, ¿no? Pero igual a un carro, quiero que me vote. Ay, no, es que no me taques ese tema, por favor. No, a veces no lo hago porque yo no quiero. Pues. No lo haces porque no quieres. Es que, ¿sabes una cosa? Johnny está bien deschavetado. Se le meten cosas a la cabeza locas. Lo hago. Pero sí les digo, él era bien indomable. Y les voy a decir una cosa. Acuérdense que les dije que nosotros dos somos un ejemplo de tantos errores, de pruebas y de perseverancia y de luchas. No crean que somos una pareja perfecta a la que les vamos a decir, no, hombre, nosotros nos conocimos y nos hicimos así, que fuimos, cambiamos. Una persona muy razonable, muy amable, pero le da a entender pues, que ya después que el proyecto la persona y sí, porque sí, es que eso pasa. Ya después que al hombre le dan lo que quiere, pues ya es como que pierde interés. Pierde el interés. Cuando no hay como un sentimiento en realidad de cariño. Es que quiere nada más el piqui. Ya después que ya les diste piqui, 2, 3 veces se enfadan y ya después quieren andar buscando por otro lado. Mira, este señorito yo creo que así la quiso aplicar, pero como que le salió el tiro por la culata, porque les voy a decir una cosa. Este señorito, cuando recién nos mirábamos, salíamos, me dejó de hablar un tiempo y después pues él me dejó de hablar, yo le mandaba mensajitos para ver cómo estaba y no me contestaba, era un hijo de tu pim pom papas. Entonces yo dije, bueno, yo soy una persona que no me gusta andar a mí ni rogándoles, ni andar detrás ni nada, porque pues no hay necesidad, es como que 2, 3 mensajitos y te contestan, bueno, aquí estamos al 100 porque no sabemos, amor, no sabemos si en realidad a lo mejor algo le pasó o X cosa, ¿no? No me contestaba. Pues resulta que después de tiempo, hablamos casi de un mes por ahí iba al gimnasio y yo me las masqué. Yo dije, uy, este hijo de su madre. Pues obviamente, imagínate Ingrid, toda tontita, venden un puestecito de tacos allá fuera del colegio donde va la sobrina de Johnny. Y Johnny, pues obviamente estaba viendo fundillitos por otro lado, donde había pura piquis nice, que iban al gimnasio, que iban así con sus uñitas y sus bolsitas acá bien nice, y según con sus mallas y sus leggings todos retacados que parece que traen los cachetes y todo bien feo. Y pues mira, por eso, yo creo que por eso están aquí conmigo, porque yo les dije, yo siento que, amor. No, anda peleando porque como vino y anda de loco. Ay, mira, Johnny, siempre haces lo mismo, eres bien mentiroso, ven que es un chamuquito. Y ya no me interrumpas porque voy a decir esto de todas maneras, no me importa. Y luego resulta que el señorito pues no me hablaba, ¿verdad? Y ya después me pidió un favor. Fui y se lo llevé porque Ingrid es siempre bien tontita, bien amable. Y ya fui, le entregué lo que me pidió y todo, y me regresó y ya no me habló. Y yo dentro de mí dije, ay, este ha de andar de calenturiento por ahí. Después de tiempo me la quiso pegar de que, yo os digo que sí era verdad, pero pues ya a estas alturas la quiero acomodar como para que no me quede con eso de con eso de él en la cabeza, ¿no? Yo creo que por eso me quiere cambiar la versión, pero él me decía, no, nada que ver, si yo quisiera, dice, nada más es cuestión de, ya saben los hombres cómo son. Y luego este señorito tiene tanta suerte que se la da tan importante que le encanta que le anden moviendo el cabuz. Y dice, no, que si nomás, sí, mi hermano, voy al gimnasio con él y luego las muchachas van y le sacan plática, pero porque quieren platicar con uno, que no sé qué. Yo estoy segura que sí se fue de canijo, pero aquí es el punto. Si regresó con la Ingrid, ¿por qué creen? Porque la Ingrid no tenía que andarla. Ahí cuando déjame hablar. Cuando los hombres y las mujeres son solteros, ahí es no, lugar. Déjame hablar. Sí, es un degenere en los gimnasios. No todas las mujeres que van ahí son mujeres así serias. Hay mucha mujer de la vida galante. Ya sé. Sí, déjame hablar, no me interrumpas, no te hagas pato. Y resulta y resalta
que el señor irá, hace que se me olviden las cosas, lo haces adrede, pero de todas maneras lo voy a decir para que se te quite. Y yo siento, ya va el punto, pero como él no le gusta andar ni, ¿cómo se puede decir? No le gusta invertir el tiempo en una mujer, en estarla invitando a salir, en dar su lado bueno, como lo que hacen ahorita, lo que ustedes están diciendo de Julio. Perdóname, Julio, no nada contra ti, es un ejemplo nada más de las personas que a veces están ahí queriendo demostrar su lado y para que caigan, ¿no? Entonces él es de los que dicen, ay, a mí no me gusta andar allá atrás, a mí no me gusta andar aquí invitando a comer y todo, pero como Ingrid ya era una persona madura, con experiencia, que ya tenía 2, 3 experiencias malas, que ya lo que ella buscaba era como algo más serio y no tanto andar que yendo al cine, que vamos a bailar, que vamos a comer aquí. Yo soy muy sencilla, y si es posible yo lo que menos gaste conmigo, porque yo prefiero que lo haga para algo que sea indispensable y no cosas innecesarias, ¿no? Entonces yo le dije, por eso estás conmigo. Por eso te aguantaste que fuera tan perrucha y por eso se aguantó, porque él sabía que no cualquier mujer iba a tener que estar buscándole el modo a él. ¿Sí me explico? Y él por más que dijera, no, es que tú eres muy rebelde, eres bien peleonera, porque conmigo se topó. No, ¿tú qué topó? Conmigo se topó. No, pero no es en ese sentido. No, hablando en ese sentido, eso es muy punto y aparte. Ese sentido que se topó en que cuando se pone sus moños es como de que no, a ver, aquí los dos somos iguales. Aquí no es como que, no es que me cortaste el lazo. Bueno, porque tú lo quisiste hacer. Yo lo quise hacer porque es obvio, imagínense, obvio. Cuando yo conocí a Johnny, pues obviamente yo ya no estaba con mi expareja, ¿no? Yo ya tenía tiempo que nos habíamos separado. X, no me gusta hablar de este tema y siento que tampoco no es no es el espacio que me gustaría, ese tipo de gente ni siquiera necesita estar aquí mencionándose, ¿no? Pero... Dice normal que llegó aquí, dice que nadie, no, porque no te van a decir las mujeres, pero muchas se meten con los, bueno, es que no en todo, en casos. Pues son bailarinas exóticas, nocturnas, pues, y van a los gimnasios. Y van a salir a los gimnasios porque ahí se agarran algo, y le sale algo, órale, pues así su negocio. Pero entre ellas, pues, no lo andan diciendo. No, pues son tapadas, pues las mujeres no andan diciendo, ay, yo soy bailarina, pues no, no todas, pues hay muchas que sí son de respeto, como todo en la vida, pues. Sí, pero hay unas que sí. Y hay unas que sí. Bueno, el punto es que él dice, yo te quité a todos tus amigos y que no sé qué, no, ese es el punto. El punto es que cuando les comenté yo el otro día que yo me fui a vivir con él, nos quedamos viviendo juntos por unas circunstancias que no fueron las mejores. ¿Ok? Él me ayudó, él está bien. Saliendo con él y todo, pues obviamente yo tenía amistades y yo tengo una vida, imagínense chicos, a mis 38 años, ¿ustedes creen que no tengo yo una vida? Claro que tengo gente que conocí desde mi infancia, con los que crecí, que nos llegamos a topar ya de grandes, que volvimos a tener contacto, y ya son personas muchas amistades que ya conocía de infancia. Entonces, a veces me mandaban un mensajito, hey, ¿qué onda? Ahorita no sé qué me decían y qué hay que hacer, así como el estilo como es Joana, pues yo así era con mis amigos. Y Johnny, no, que ya, dile que no te anden hablando, que no sé qué. El chiste es que, ¿se acuerdan que les comenté que dejé todo? No, a mi amigo le dije que ya no me volviera a mandar ni un mensaje. Fíjense lo que hice, le dije que ya no me anduviera hablando, porque yo tenía pareja, tenía novio y él no sabía, no los conocía y no quería que malinterpretaran las cosas o algo. Y me dijo mi amigo, ok, está bien, no te preocupes. Me sentí mal, pero pues en ese entonces dije, bueno, pues para empezar, pues no es como que sean amistades malas, pero tampoco era como que dijera, bueno, pues no es como que estoy haciendo algo malo, simplemente estoy pidiendo un poco ahorita de espacio para ver qué es lo que va a pasar con mi vida. Pero yo no he mirado a nadie, por lo regular aquí, hombres están esperando que le paguen, que pagar,
Pues sí, porque hay muchos hombres que se dedican a eso también, pues, ¿sí me explico? A explotar a las... No, pues como no se ve que allá a los hombres esperan que las mujeres paguen a ellos. O los hombres esperan que los paguen. Pues ella sabe eso porque ella ok, pero, ok, o sea que andan tumbando a las mujeres ellos ahí. Es que les digo una cosa, yo ni sabe un poquito de esos temas, se identifica más porque él fue encargado de un lugar nocturno que era de su mamá, de su familia, pues de ellos. Entonces ellos allá en donde ellos tenían discoteca, no sé qué, entonces ellos tenían un poquito más de conocimiento entre el mundo ese porque le tocó estar a cargo de, sí, pues de muchachas. Sí, él estaba a cargo de muchachas. De hombres y todo eso, no nomás. Sí, yo por eso digo que la mujer es igual al hombre, pues la única diferencia que hay que no tenemos fuerza igual. Es la fuerza, pero en cuestión de inteligencia. No, somos más inteligentes que ustedes. Pero en cuestión de lo demás es lo mismo que un hombre. Lo mismo. Dice Johnny. Sí, es la verdad. Es lo mismo. Y les platicaba, me quiere quitar el rollo de eso. El punto es que yo dejé todo para dedicarme a él y ya ahorita tengo exactamente 9 años que estoy nada más 24/7 para él. Para él, es en serio. Entonces, no tengo amistades más que ustedes son mis únicas amistades y mi familia nada más. Que no lo ven amistad, las hago a un lado, así como la mamá de Ingrid, que lo que es yo... Dice, las personas que no valoran la amistad, las hago a un lado, así como la mamá de Ingrid que no la he hecho, se ha reído. Yo por no crear problemas no digo nada, solo quedo callado y ya no le apoyo. ¿A quién? A mí. La mamá de Ingrid que no le he hecho, se ha reído. ¿A quién? ¿A mí dice o de qué dice? Que no entendí. No te entendí, Marco Antonio. O que dicen que yo, porque me río, no. Dice, hay que saber a quién se le apoya, a quién se le ayuda. No sé de quién dice. Es indomable que ella conoce a muchos hombres, que es lo que hacen. Sí, la mujer es igual. Bien. Dice, como estás triste, amargo, estás contenta, dulce, estás enamorada, endulcorante, Leti, no sé. Lo que dice Marco Antonio no le entendí. Dice algo que sí que de la mamá Ingrid, o que dice que a mí, que dice, yo me reí algo. No, es que dice que allá en Jalapa que hay una Ingrid que es mamá de su primer novia. Oh, ok. Es que el nombre de Ingrid no es muy común y cuando escucho que alguien dice así de Ingrid, digo, pues ¿quién dije? ¿Hice algo malo? Es que a lo mejor yo me río o digo algo que los puedo hacer sentir mal, pero no. Acuérdense, chicos, que las conversaciones que tengamos aquí no es algo personal hacia nadie, como sea Joana, como sea Norma, como sea Johnny, como sea Ingrid, como sea Mari, como sea Sazón, como sea quien sea, lo debemos de respetar. Nada más que compartimos nuestros puntos de vista bajo a nuestras experiencias, ¿no? Muchas gracias, mi amor. Ahorita voy y te acompaño para allá. Bueno, lo bueno que ahora no hice tanto desastre, es poquito. Entonces es con respeto, pues nada más. Pero lo que dice Joanita es verdad. Yo les voy a decir una cosa, yo no soy sumisa. Soy noble. Sí les puedo decir, soy noble porque no me gusta hacerle daño a las personas, pues porque no sé, a lo mejor sí lo podría, no les voy a decir que nunca lo he hecho, sí lo llegué a hacer, sí llegué a lastimar personas, sí llegué a hacer daño, no voy a decir que no en mi madurez. ¿Qué? Ya me iba, pero leí el comentario de Julio. ¿Qué dice? Que si tenés amigos y que así te conocí. Bueno, es que ya eso es dependiendo cada quien, pues ya dependiendo, que es que hay de hombres a hombres. Yo le quiero decir, Julio. Pero eso, ¿sabes por qué pasa eso, Julio? Porque soy una persona controladora, ¿me explico? Por eso pasa la respuesta. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por el de los amigos? Sí, porque pone de que, como no entender que está mal, pues dice, si tienes amigos, ¿por qué dejarlos si te conoció así? Sí, pero lo que no sabe es que no son amigos, no eran amigos de nada más de, pues. Nada más eran de cotorreo, pues no es como que yo diga, aprendemos cosas productivas o algo. Y el chino me reza con sí, ya sé, pinche perrucho, vete. Es que no se va a quedar con las palabras. No, está bien que él diga su opinión, pero no, miren, en este caso está bien,
porque la verdad, miren, una de las cosas, aparte yo no soy muy de estar mandando mensajes y todo, sí lo hago, no tiene amigas él, pues, pero no es porque tú no tengas amigas, yo no voy a tener, no, así somos de pocos amigos, pero es que las amistades, le voy a decir una cosa, las amistades, quieran o no, te traen muchos problemas a tu casa, y no lo digo nomás por decirlo, lo digo por experiencia, porque cuando uno habla lo tiene que hablar por la experiencia. Por la experiencia, ¿no? Exacto. Y quiero o no, te acarrean problemas. Siempre te van a acarrear problemas. Y a veces los familiares acarreamos problemas entre familia. Ahora imagínate una persona desconocida. Entonces, cuando no son buenas amistades. Porque hay amistades que te apoyan. Sí, pero desde la puerta de tu casa por fuera nomás. Pero ya una amistad, meterla a tu casa o algo, bien complicado. O no, que tengas tanta confianza, estarle platicando todas tus cosas. Y yo no lo recomiendo mucho. Bueno, ahora sí ya me voy. Bueno, no, pero eso que dice Johnny está bien, yo también. Yo en lo personal, como les digo, no soy mucho de andar mensajeando y todo eso porque, pues es que tal vez no soy, es que sí platico, si se dan cuenta, platico mucho, pero por ejemplo, así como por mensajes y todo, a veces se me complica mucho poder contestarles de una manera pues correcta, siento que a veces es muy repetitivamente en la manera que les contesto. Mi familia es muy poco, con amigos no, es que son contadas las personas que yo les puedo decir como amigos, son como pocos los que les dije que ya no me hablaran, pero pues igual no eran amistades que yo diría, hice un mal, porque pues eran amistades de infancia, de la familia y todo, pero pues no eran ni malas ni buenas, pues, simplemente pues era nada más un espacio para mí. Y otra de las cosas, pues a la vez está bien, les voy a decir por qué. Miren, cuando yo conocí a Johnny, sí era muy controlador, más. Ahorita se ha como que adaptado, es que más que no era controlador, les voy a decir una cosa, el tipo de vida que él tenía allá donde él vivió, donde él creció, la gente y las personas es muy diferente en la manera que socializan, pues. Y yo aquí, imagínate, la mayoría de las personas de aquí de Tijuana nos dicen que tenemos un parecido a la gente de Sinaloa porque somos bien platicadoras, de hecho a veces dicen, ay, hablan y parece que están enojadas, gritan mucho, son bien broncas, no se dejan, son personas que no puedes, no son tan sumisas, pues, y Johnny así era, pues él estaba acostumbrado más, hasta, ¿saben una cosa? Él hasta porque yo hablaba mucho, decía, es que hasta como hablas, no, es que cuando era al principio era como que sí quiero estar contigo, pero como que a la vez él decía sí, pero no, porque dentro de él sabía que iba a haber como que, uy, aquí sí me va a costar ver mi suerte, ¿sí me entienden? Pero no por nada malo, simplemente pues exactamente por diferentes maneras de pensar, teníamos muchos disgustos, tenemos una crianza muy distinta y él sí, yo siempre le decía a Johnny, es que tú eres muy machista, tú eres muy machista, él me decía, no es que yo sea machista, yo siempre le decía eso a él. Ahorita él ya ha cambiado mucho, pero no lo ha hecho por mí, lo ha hecho por su bien y porque yo siento que a lo mejor a él le ha servido mucho. Una de las cosas que le ha servido mucho es este trabajo ahorita que estamos haciendo de los en vivos, porque él le ha ayudado a ver un poquito más la vida de una manera más despejada. ¿Qué pasa cuando a veces estamos criados o nos enseñaron en un mundo donde nada más crecimos con unos ideales? Pero cuando empezamos a conocer un poquito más del mundo y podemos ver diferentes experiencias, como que se nos abre el panorama y decimos, bueno, pues no tiene caso como que yo me aferre tanto a mis ideales, ¿no? Entonces Johnny ha cambiado mucho, chicos, mucho, como ustedes no se puedan imaginar. Era una persona, ay, ahora sí como les puedo decir, dura, como no se imaginan. Sí tenía su lado y todo, pero para que él estuviera platicando así como ahorita que de repente viene, ay, era bien difícil. Algo difícil. Tiene su corazoncito, pues, pero tiene una forma de ser, como le digo, especial, que en otros lados, como dice Joana, le dirían machistas, pues. Pero es por su crianza. Luego, aparte, acuérdense que él estuvo de militar. Y dicen que todos los militares tienen un carácter, uy, hizo que estuvo sus 2 añitos, creo, pasaditos, no sé, pero con eso agarró no unas creencias, como, no sé, un tiempo como que traía mucho de allá lo que les enseñaron, no sé, pero era una persona muy dura, muy dura.
Pero bueno, bendito sea Dios, ustedes ya se dieron cuenta que para Dios no hay imposibles y una de las pruebas, ahí está Johnny. Algún día Johnny les va a platicar sus anécdotas y todas las cosas que hizo pasarle a mi pobre suegrita, ¿eh? Y que ustedes van a decir, ¿en serio? ¿Ese es Johnny? No lo puedo creer, se van a sorprender, pero sí. No es malo, pero obviamente pues en su tiempo pues sí, como joven tuvo sus ideales, hizo cada cosa que hay, canijo. Y ahorita tiene su carácter y todo, aunque no lo crean, es una persona como de que, ay, no es como, no es porque pues ya está bien acostumbrado con la Ingrid, pues, pero si ustedes, si ustedes vieran que Johnny es una persona que, ay, perdón, se me escuchó la flema, se dieron cuenta, perdónenme. Johnny, hagan de cuenta que es una persona que si lo ve así la gente de afuera, a veces la gente le da miedo, porque dicen que se ve como que es bien enojón, como si quisiera, no sé, como si le fuera a hacer algo a alguien. Y les digo, no, así parece, pero no. Y lo han de ver allá, lo han de ver al lado de mí, han de decir, no, hombre, trae esa pulga a un lado, la de hacer como quiera. Lo que no sabe que esa pulga le brinca por aquí, por allá. Dice que militar tan simpático. ¿Eres militar, Julio? ¿En serio? ¿Qué dice Julio fue militar? Estoy diciendo. Y, ay, no, bueno, eso lo voy a dejar para cuando esté él aquí para escuchar nuestros debates porque va a decir, él no es cierto, porque hasta para acomodar los zapatos tenían que estar acomodados así, en su closet de una manera bien estricta. Ahorita ya le vale Wilson, ya se hizo como la Ingrid, ay, los avienta por allá y todo. Pero al principio, no, hombre, yo les digo que a mí al principio él me hizo sentir siempre bien nerviosa. Y eso es lo que yo le digo a Jonathan. Digo, mira, le digo, yo creo que ya Diosito tenía algo para nosotros. Le dije, porque yo no sé cómo aguantamos las primeras etapas de los primeros años, cómo aguantamos. Tú con tu carácter y yo, y con tus ideales, y yo con mi carácter, pero ahí seguía. O sea, era como de que, ay, no me gusta, pero como de que no te dejo. Y era como de que decíamos, ya, ahora sí, ya no quiero estar contigo, ya mejor cada quien por su lado, pero seguíamos ahí, pues. Y le digo a Johnny, es que solamente yo sé que es eso, Dios tiene algo preparado para nosotros. Le dije, porque imagínate, que hubiese pasado de ti, le dije, si no te hubieras topado, si Dios no me hubiera puesto en tu camino, así como soy, con el carácter de no complacer todas tus fechorías, te consiento y te mimo en todo lo que es comer, te atiendo todo lo que yo trate de hacer lo mejor para ti como tu mujer, pero ya en cosas que no son buenas, hay personas que te apoyan. ¿Por qué? Porque no se piensan en su pareja, lo único que piensan es que nada más les traigan todo lo que ellas quieren o ellos, como en el caso que está diciendo Leti, que allá los hombres en Argentina, no sé si fue Leti o quién fue, perdón, o no sé si fue Normita, que dicen que allá los hombres en el gimnasio esperan para que las mujeres les estén comprando, porque las tumban, pues. Bueno, aquí en Tijuana sí les dicen, están, ahí vamos a ir a tumbar a fulanito de tal, o vamos a ir a ver a qué viejas tumbamos por allá, perdonen la palabra, pero es que aquí así se expresan, pues si yo les tengo que decir cómo se expresan para que entiendan un poco. Entonces, así pasan en diferentes lugares, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues les digo, ay, ya se me fue el rollito lo que estaba diciendo. Y les digo que así hay hombres también. Hay hombres que también les gusta nada más estar, miren, exprimiendo y exprimiendo, exprimiendo a las mujeres. Dice, gracias, ¿cuántos hijos tienes? ¿A quién le dice? Déjenme leo tantito en lo que me acuerdo que les estaba diciendo. Yo, oigan, como que ya se me van las cabritas a veces, ¿verdad? Ya les dije, cuando Ingrid está leyendo algo y se agarra leyendo un mensaje, es como si le borraras el pizarrón de la cabeza. No sé por qué me pasa eso. Dice, sí, mi hija, él estaba en la guerra, es militar y buena onda, pero ocupa una chica de por allá donde es. Sí, para que lo dome.
Sí, una buena chica con buenos consejos. Sí, exactamente. Mira, ya dejando todo el rollo, ya después seguimos platicando de nuestros trotes de Johnny y de Ingrid, ¿no? Que no son cosas muy bonitas ni no me hacen sentir orgullosas, pero a lo que voy, pues solamente Dios sabe por qué nos puso en esta situación. Y lo que les comentaba, si no me hubiera puesto en el camino a esta Ingrid, que no es tan consentidora en complacerte cada cosa que te pueda perjudicar, pues imagínate, Johnny, ¿qué hubiera hecho de su vida? Seguir tomando malas decisiones y seguir metiendo la pata al hoyo. Aunque no voy a decir que porque está conmigo, ha cambiado, no, él, gracias a Dios, yo le puedo como su pareja y porque yo lo quiero, yo lo amo, y es mi esposo y yo no quiero que él nada malo le pase, porque yo para qué quiero que me dé todo lo del mundo ahorita material y el día de mañana no esté conmigo. Yo prefiero que él esté conmigo y no tengamos grandes cosas, pero que podamos disfrutar de nuestra compañía, apoyarnos uno al otro, cualquier cosa que estemos en momentos difíciles, buenos y todo, que estemos juntos, es lo más bonito, ¿no? Pero le digo, imagínate, si no hubiese sido así, imagínate, que te hubiera tocado otra vez una mujercita, porque yo no voy a hablar tampoco de sus pasados ni nada, a mí no me corresponde, pero que te hubiera tocado otra vez una personita que no le importara lo que tú hicieras, nada más que te dijera, de mi joven, tráeme todo lo que yo necesito y no me interesa. Y al rato, ¿qué pasa con Johnny? ¿Quién sabe si a lo mejor estuvieras aquí, a lo mejor no, uno nunca sabe. Le digo, por eso hay que decir que solamente, no es que hay que decir, hay que reconocer que solamente Dios sabe lo que hizo para nuestras vidas, porque un día van a saber, poco a poquito, no hay necesidad de que sepan mucho de un día de repente, porque a lo mejor no entenderían, pero pasamos unos añitos muy difíciles y que si estamos aquí es porque Dios tiene algo para nosotros y que en vez de que nuestro cariño que en ese momento supuestamente teníamos deteriorada, creo que se fortaleció, porque al principio de la relación les puedo decir que no había ese amor, no había ese amor grande como uno dice ahorita, ay, no es que yo sí lo amo, no me gustaría perderlo, no había eso, porque nos acabamos de conocer y aparte estábamos al principio con muchos problemas, pero ya se convirtió, todos esos problemas tan grandes que tuvimos y situaciones difíciles, hizo que el amor naciera y se fortaleciera, pues. ¿Ya se va a ir? Sí, no, Ok. le digo que Julio le tira para todos lados, ¿Por qué? porque ya le pregunta a Mario pero le digo a Joana que iba a escribir, pues, A lo mejor está platicando. pero así todos los militares, no, es que así son todos los militares, son bien cuscos. Sí, como dice Joana, una escoba con falda. Una escoba con pelos, ahí va. Yo soy igual que Joana, de carrilluda, yo así digo las cosas, pero como les digo, me limito porque pues yo tengo a mi esposo y yo sé que él es bien canijo, que si me llegan a decir algo que no agrada, él se va a molestar, entonces mejor prefiero no evitarle y no empezar, pero yo sí soy bien carrilluda. Sí, Marco Antonio ya había estado aquí con nosotros, pero como que viene esporádicamente. Los vocales que me dio aprenden en inglés, pero yo creo que su suegra, no sé. Yo creo. Julio dice, ¿ustedes usan sargento y oficiales? ¿En donde allá en Argentina también? No sé allá cómo manejan. ¿Cómo manejan? Después de sargento sigue teniente y el teniente. Pero en todos lados tienen que tener oficiales, sargentos y todo eso, tienen que tener sus niveles o cómo? Sí, su jerarquía, sí, pues. Jerarquías, es que yo no sé. Está conformado por jerarquías y no fuera ejército. Entonces tiene que haber allá también, ¿no? Sí, cabo sargento, dice suboficial Mari. Viene siendo Julio, broma, escoba con falda. Ay, yo le dije escoba con pelo. Es que así aquí dicen, así decían antes. No, más no es una escoba con pelos, porque hay unas escobas que están bien peludas, bien feas. Marcos dice, sí, Ingrid de Jalapa, si Ingrid de Jalapa un día se divorcia, quedamos sin casarnos. Pero si no se divorcia, ya va a ver, conozco una dama con la que tenga química, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Qué contexto era? Dice Apro. Hola, Apro. Saluditos, dice Marco Antonio, dice así mero, pues obediencia es todo y humildad más que para estar al tiro. Así es, más que nada es exactamente lo que dice Joana. Joana exactamente.
también, gracias. ¿Qué dice yo? Por lo que dijimos de la escoba. Julio, estamos jugando, no te agüites. Dice que es de la Marina, dice que cuidan el mar, pues, del que andan en los barcos y todo. Imagínate, se van como, andan meses arriba en los barcos, imagínate si una mujer... Aguas no es agarrar una escoba, dormido. Aguas. No, no es cierto, no, con esas cosas no juego porque ya serían cosas intimidades y me da pena bromear con eso. Pero bueno, les cuento. Así con doña, ya ven que se pone, ¿no? Si este señorito está al tiro, ahí viene, dice, friega. Pero bueno. Como Norma se estaba despidiendo y como siempre está allá apoyando. Sí, es que Norma siempre está apoyando y yo como es que, amor, ¿sabes una cosa? Estoy platicando y si me leo un mensaje, como que se me borra lo que estaba diciendo. Voy a tomar pastillas para el cerebro, ¿verdad? No sé ni por qué ando aquí ahorita. No, ya nos vamos ahí, mi amor. Dice Julio, no, dice, pórtate bien, dice, pues no andes de noviero, dice, tú tienes que dar a una sola mujer, no eres de muchas, tú deja, voy por la chancla. Tráetelo mal para que le den chanclazo. Dice que hago fuerzas especiales para caidista y puta madre, no, hombre, si es cierto. Fue de los fregones porque esos son los más preparados, ¿no? Para creerlo, quién sabe, ¿no? Pero si es así, no, hombre, es otro nivel de también, bueno. Si es cierto lo que dicen. Dice Marco, dice, en el ejército hay grados o jerarquía desde soldado, soldado de primera, cabo, sargento segundo, sargento primero, subtenientes, tenientes, capitán de segundo, capitán primero. ¿Saben una cosa? Johnny era bien loquito porque él era el mano derecha del capitán. Este señorito ya estaba en oficina, no creas que hacía trabajos muy pesados, pero sus rebeldías, miren, bueno, no es cierto, amor, porque tal vez si tuviera seguido no te hubiera conocido, no estuviéramos aquí. Por eso les digo, mira, las cosas pasan por algo, Diosito lo sacó del camino, pero porque Diosito ya tenía su destino de otra manera, pues ese es el punto. Que tu destino era conmigo, chiquito. Era porque la Ingrid le diera unas buenas nalgaditas, para que se buscara, le quita el pañal y toma la cachetona. Lo que digo es en serio, si Marco dice eso, que si es verdad lo que dice, mi respeto, ¿eh? Pero si dice no, mi esposo que si es verdad que eres que fue en su tiempo. Que era fuerzas especiales, dice que se quita el sombrero. No, es que no fuerzas especiales, que fue para caidistas, que fue de los chutes, pues, y eso. Eso es que dice mi esposo que esos son los, siempre él me ha dicho eso, que los que son paracaidistas y fuerzas especiales que son los que están más preparados y que esos sí están bien fregones. Esos son como un tipo, ¿no? Esos que ya están en un nivel más alto. Él siempre ha dicho eso, por eso dice que se quita el sombrero, o sea que mis respetos y realidad sí fuiste porque dice que son muy fregones. Dice Julio, dice Mari que tiene otro en el ejército, ¿de qué habla? Su hijo también que trabaja en la armada. ¡Ay, en serio! ¡Uy, qué padre! Uy, les digo una cosa, es el mero mole de mi esposo. A él le encanta todo lo que tenga que ver, así que dice sus peques, tiene sus plebes, a él le gustaría que se metieran al ejército. En lo que cabe sí, pues, pero ya cuando uno se da cuenta cómo está la vida y que uno dice, pero es lo más recomendable, pues si quieren de perder un bien para tu familia. Pero si llevas una vida sana, donde no te toca vivir cosas maldades de calle, está bien. Pero ya cuando ya pruebas la calle y ya ves ese mundo, te das cuenta de muchas cosas que dices, híjole, de malicias pues, de malicias, y sabes que siempre lo malo siempre nos va a llamar más la atención, porque es lo más fácil pues. Oigan, chiquillos, yo estoy bien feliz y de la vida platicando aquí con todos ustedes. Ya tenemos 2:50, no pasa nada, está súper rica la plática, pero ¿qué creen? Tenemos que ir a descansar, mi amor, ¿verdad? Bueno, a seguirle para que mañana estemos otra vez aquí conectados. Hagan changuitos, mis corazones, como el día de hoy. La lluvia estuvo bien ligerita. Dice que ya son infantes de marina, que es lo más especial. Pues yo a Marco Antonio, pues yo mira hizo de si hubiera sido algo, yo no he visto nadie en su canal de eso, porque si hubiera sido fuerzas especiales o en su canal, ya estuviera ahí, ya estuviera compartiendo. Ahí presumiéndola. No, como se dice, ya estuviera charoleando. Sí, que sí. Ya llegó el chanclazo. Ingrid, bendiciones, dice todos, Leti. Sí. Como dice que ya los infantes, todo mi respeto para todos los militares, ¿no? Pero sí hay como de clase a clase, pues no todos son como esos, pues las fuerzas especiales. Dependiendo.
¿Qué tan avanzados están? Sí, Dice por ahí Marco Antonio, dice, hoy en día a mis 41 años me jubilé, 25 años de servicio y actúo con esencia normal. Ok, es que yo no sé exactamente cómo está el rollo de esas cosas. Qué bueno. Pero qué bueno, qué bueno. Dice Omar, ¿quieren preparar unos aguachiles de camarón? Sí, nos tienes que compartir tu receta de perris de allá, Joanita. Pero sí, para nosotros yo le he preparado, bueno, aguachile nunca te he hecho, amor. No. Pero a que Johnny se anime para que yo siempre le he dicho, amor, un aguachile en salsa verde, o un aguachile rojo que es el chiltepín, pero el verde. Y me dice Johnny, nunca lo he probado. No, ahorita nos vamos a ir. Dice, nunca lo he probado, que no sé qué. Y yo, ¿cómo le insisto para que pruebe el aguachile que le quiero hacer? Así es que, Joanita, compártenos una receta bien perris para preparársela a Johnny, que se anime para hacer eso. Nomás que te debo el molcajete porque nomás tengo uno bien chiquito y creo que ahí no me va a salir. Enchilosa va a ser la comida, no, pues de logrado que... De lo verdad que es la Joana. No, va a mandarme una receta bien enchilosa, dice, de lo verdad que es. Dicen, oiga chicos, pues yo estoy bien feliz y bien contenta de estar platicando aquí con ustedes. Ya hasta traigo las piernas cruzadas de que hace como yo creo más de una hora tengo la vejiga que casi me revienta. Dice Julio Joana, dice, Joana te amo, que sepan todo, Cuba. Ay, Julio, señor, que lo sepa todo el mundo. Si lo sabe Dios. Voy a ver el video que subió el Marco. Subió un video. Vamos a estar viendo, chiquillos, ya saben, ahí la Ingrid de repente se mete, es que a veces digo palabras de que los ando checando, pero es que tenemos una manera de hablar aquí en Tijuana medio rara y yo sé que otras personas, la manera que hablo lo pueden tomar como de que, ¿qué onda con lo que dice? Pero es como de decir, ay, los ando ahí stalkeando para saber conocerlos más, poder saber con qué personas me dirijo y todo eso. Tiene como problemas, no sé. Es que es como dice, señales que te anuncian la llegada de tu muerte, pero no lo quiero ver. Eso. Jonathan es muy, ¿cómo se dice? Es muy, ¿cómo se dice cuando eres una persona que dices, no, bien, ay, no sé, estoy en tono supersticioso, ándale eso, donde dice él, por ejemplo, algo y dice, ay, no, dice, capaz de que voy a traer lo malo. A veces me dice, no, ni estoy diciendo esas cosas, dice, capaz de que estás atrayendo todo eso nada más, estás loquito. Pero bueno, oigan chicos, mañana vamos a estar con ustedes, si Dios nos permite, me siento muy contenta, les digo, estoy muy feliz, pero ya estoy así, amor, ya hasta estoy parada en una pierna porque ya nomás no puedo apretar más. Pero chicos, muchas gracias por habernos acompañado, chicas y chicas, ¿ok? Porque aquí todos somos chiquicitos, todos somos chicuelos, somos el club de chicas buenas, todos somos unidos y nadie nos hace nada. Te va con las estrellas, yo no, por eso se Te pasaste, Joana y Julio, saludos. Le da risa a Leti. Es que Leti, como ella ya sabe cómo son allá, pues ha de decir, ya saben, pero no en a Julio, puro cotorreo, Tú puedes ser libremente como tú quieras, expresar tus sentimientos, Marco, lo que tú pienses, nomás que aquí ya sabes que todos somos unidos y nos damos cotorreo, o sea, carrilla. Dice Marcos, dice que ya que compre la casa, que nos diera que para que vayamos a Jalapa, Veracruz, al puerto de Veracruz, unas vacaciones. No, pues muchas gracias por las intenciones, pero yo estoy más desconfiado. Johnny es bien desconfiado. No, pero mira, un día, no, esas cosas no las vamos a hablar. Ya cuando, es que saben una cosa, yo siempre digo, un día vamos a hacer esto porque yo soy bien soñadora, chicos. Yo sueño y yo siempre soy una cosa que quisiera María, vivir tantas cosas. Sufriendo mucho más, porque la verdad Julio es amor imposible. Bueno, más bien, yo soy su amor imposible. Sí, señor, dice Joana a Julio. Chao, María, cuídate, salud. Le dice Julio. Sabor imposible. Esta mañana te pones Fabiana. Ay, muchas gracias. Ya hasta se me albotó la pulguis. No, chicas. Pienso ir a Pata de Perro a Estados Unidos. Marco lo pone. ¿Quieres ir? Yo no paso ni enlatada. Nunca he ido tampoco, más que cuando estaba chiquitita que iban a los paseos. Bueno, bendito sea Dios, mi mami y mi papi me pudieron dar de perdida ese privilegio de ir un paseo al zoológico. Yo sabe, me caso de militar en una barca, en un barco, que
se casa con Joana en un barco de militar. Ay, nos invitas, nos invitas. Claro que nos tiene que ser en un puerto, sea bien piquis nice y nos tienen que invitar. Jalapa, Veracruz, México, el miércoles 2 de marzo de 2025. Lo pone Marco Antonio Ortega. Muchos thank you, soy Julio. Sí, bueno, Mari. Chicos, yo sí sigo leyendo, me quedo más tiempo y nosotros estamos bien a gusto. Y saben una cosa, miren, que este señorito se vino a platicar un ratito conmigo, nada más que ahorita sí, pues ya no saben, ya nos fuimos de largo y sobre todo que ya tengo así, miren, estoy bien haciendo... Fabiana, no, mija, Julio es como un niño chiquito y quiere que lo consientan, pero yo no puedo, yo traigo puro 45. Ha de ser como la Vanessa, sí, desde el otro día, ha de ser como mi cuñada, es igualita a mi cuñada. Y yo les dije, desde que yo empecé a platicar o a ver cómo era su conversación de Joana, le dije, sí, híjole, se me afigura mi cuñada Vanessa, sí, es igualita. No, y ella le... No, y si Vanessa se juntara con Joana, no, hombre, no me puedo imaginar. Sí es capaz de llegar no, es más, sí. Joana, mi cuñada es capaz de decirte llegar allá en Sinaloa, porque esa canija es de las que ahorita está aquí en Tijuana y te dice, mañana voy para Sinaloa. O mañana me voy, me dije, está bien loquita, ella se va para todos lados, pero le encanta Sinaloa, ella no la puede sacar de allá, le encanta. Pero es igual que Joana, nada más que aquí no nadie le seguimos tanto el rollo, ¿verdad? O sea, sí, porque mi cuñado, que diga, mi esposo la calma, mi esposo la regaña mucho, de que, ay, Vanessa, no seas así, que Vanessa, no esto, es bien papá colinche con la hermana, pero mi cuñada sí es así, de que puro Sinaloa, pariente, y cuando agarra su cura, y le gustan los hombres de Sinaloa, porque los buchones, ella dice, los buchones, no, yo quiero un vato de Sinaloa, uno de allá, y a veces Jonathan le dice, Vanessa, está loca, ¿tú por qué no? ¿Quién sabe por qué le gusta? A ella le gusta irse para allá, porque le gustan los hombres de Sinaloa, pero ella es indomable, pues tampoco nadie la doma. De hecho, pues que ahora se quería quedar, pues ahora que se iba a hacer se iba a hacer cirugía, se iba a poner cosas según, pues. Se va a operar mi cuñada. Me quería quedar aquí en la casa, pero anda muy... Y Johnny es bien perrucho. Luego me quiere sacar a mí de mi propia casa, pues lo pirata que está. Es que se va a operar mi cuñada. Mi cuñada está muy bonita, chicas, y yo siempre le digo que se parece a Bella Cat, porque hagan de cuenta que es la Bella Cat, igualita a ella, igualita. Es Alejandro Caballero, lo voy a eliminar, ya lo borraron. Ya los embarraron las chicas. Oigan, chicos, y se parece mucho a la Bella Cat, pero su forma de ser es así como Joana. O sea, es así como bien de arranque, le encanta Sinaloa, le encanta la sierra, le encantan los corridos, le encanta todo ese despapa. Y ella es buchona, para que me entiendan, ella sí es buchona. Entonces se va a operar, y se va a acomodar sus boobies, se va a cambiar sus implantes y se va, no sé, hay que arreglar la cara. Pero ella es bien, sí, miren, este niño es bien canijo. Mi cuñada es quítate que ahí te voy. Yo creo que es peor, ¿eh? Yo creo que es peor, ella es canija, pues. Es que no lo puedo poner allá por la tele. Y déjame, sí, porque hasta uno de Karim me pinta. Y resulta que, y fíjate, les dije, nos vamos, pero nomás no nos vamos. Resulta que Vane, bueno, así que lo digo porque aquí está su hermano en confianza, ya cualquier cosa te la voy a echar a ti. Entonces, dice, no, pues que sea, ¿qué dice Johnny? Que se quería venir aquí con él, pero Johnny no tiene paciencia para atender a la gente. Entonces dice, no, ¿qué dijiste? No, es que luego quiere traer uno como si fuera su criado, así. Y hasta el lobo también quiere sacar de aquí y pues se piratea. Es que su hermana es canija, pues, y Johnny no le gusta, y luego está bien alta, ¿verdad que sí? Sí, luego está más alta que él. Con mi mamá también, con mi madre. Anda muy rebelde ahorita. Es bien rebelde y de castigo, como anda de rebelde, según con mi suegra, le dijo que no la va a cuidar. Dije, ay, Johnny. Pero Johnny así es. Nada sí, que mi cuñada sí es bien canija. Y ella le tiene, y ella sabe que él es canijo, pero cuando está enojado no le hace caso. Luego, como sabe que siempre la boca como que me quiere manipular por ese lado porque me preguntó. ¿Y qué te dijo mi mamá? ¿Y qué te dijo mi mamá que no me aceptaste en tu casa?
No me he dicho nada, digo, pero como saben, pues que... Es que Johnny es bien mamey. Les digo una cosa, este señorito para que alguien venga a la casa o entre, puta mano, o sea, no hay poder alguno, ni No, familia ni nada, él es muy territorial y es muy de que su espacio no le gusta que lo invadan mucho. Y cuando hay visitas o algo dice que él siente que él no puede ser él, que él no puede estar a gusto, que siempre tiene que estar así como con esa tensión. Entonces, él hace, es que él es muy, él es muy ermitaño. Ella está sobre mucho sobre uno, pues ¿dónde está? ¿Qué no haciendo? Esas cosas. Pero por ejemplo, pues porque es tu cuando hermana. viene así Camila o Araceli, No, pero es que son chamacas, pues. Sí. Ay, ¿para qué entra otra gente? Ni para que entre otras personas, así que ustedes digan, vino, ay, tienen una comadre, vino la comadre de visita, no, o sea, yo ni no, si de por sí yo no soy así, de andar que de amiga, de que, ay, voy a ir con las vecinas, eso a mí no me gusta, no, yo soy una persona de que si andamos en el cotorreo, cotorreamos todo lo que tenga que pasar, pero ya en momentos de atender la familia, trabajos y actividades, yo no tengo tiempo para andar en el chisme porque tengo cosas que atender en mi casa. Julio anda bien entendido sobre la señora Mari, que no sabe que Mari ya sí no se... Pero déjate, Mari le va, es que Mari es bien linda y es bien amable, y como Mari le dio un consejo muy bonito, yo creo que... Digo que de pensar que es la que está Mari ahorita en la foto, pues tal vez su juventud, pues, pero señora Mari nos había dicho que tiene 60 años ya. No, y déjate de eso, de la edad, de que ya es una persona casada y nada más que a veces no conoce. Sí, tiene 30 años de casada. Sí, ya ves. Ya ven, chiquillos. Pero bueno, porque continuamos con la plática mañana. Es que le pone que si no tiene canal, Mari, para ver las fotos de ella. Mira, Julio, cálmate. ¿Sabes qué? Hagas una cosa, ve y tómate un cafecito. Un cafecito. Es más, ve y tómate un tecito de... ¿Cómo se llama, no? Para que te controlen las hormonas. Una pasiflora. Ve y tómate unas pasifloras o te voy a mandar unas valerianas, ¿eh? Para que te controlen las hormonas. Le dice Mari que ese es el canal de su hija, le dice. ¿En serio tiene un canal tu hija, Mari? De ella, porque ella no tiene. Ok, es la cuenta de tu hija y tú te metes en la cuenta de tu hija. Ok, Mari. Por cierto, Mari, salúdanos a tu hija, saluditos desde aquí. Aquí ya saben que con Ingrid siempre le vamos a dejar saluditos a tu familia, porque ya nos han mencionado que tu hija a veces nos mira, ¿verdad? Nada más que, ay, Ingrid, a veces se le va el rollito. Pero bueno, oigan chicos, yo estoy bien a gusto, ya no me saquen plática porque si no, si ustedes me van a cuidar cuando yo ya tenga 80 años, entonces me voy a quedar platicando aquí tanto tiempo. Pero si no, porque ya me voy a hacer pis y yo no creo que al rato que me ande haciendo sola y que yo ya tenga que usar pañal, este niño me vaya a querer ayudar. Ahí me va a dejar tirada. No es cierto, amor, porque cuando sí he estado bien malita, sí me atiendes. Pero yo casi nunca me enfermo, ese es el problema. Ay, amor, me voy a enfermar más seguido para que me trates bonito. Me voy a enfermar más seguido para que me chiquee Johnny. Solamente así siento tu cariño. Ay, es cierto. Ya chicos, ya nos vamos a ir ahora sí, podcast. Sí. Ay, bueno, fuera, ¿verdad? No, pues el día que lleguemos a hacer eso es porque vamos a sacar unos temas buenos, porque sí nos vamos a enfocar en una conversación así bien, no divagar en un tema y luego en otro y luego en otro y luego en otro. Pero es que ahorita estamos agarrando sazón, estamos agarrando saborcito. Ya después, poco a poquito, vamos a ir a... ¿Cómo se dice? Vamos a ir acomodando las cosas, ¿no? Es que siento que si hablamos un solo tema ya va a ser como que aburrido, ¿no? No sé, es que yo soy rara, pero bueno, ya ustedes, más que nada ustedes van a decidir el día de mañana qué es lo que van a ir, cambios y cosas que vamos a ir mejorando, poco a poquito, mis amores. Pero bueno, chiquillos, dice Omar, muchas gracias, amigos. Dice, ahora solo mi tiempo es de mis hijas, el trabajo, la casa, nombre, 14 años sin conocer, o ir a una fiesta, a un baile, no tengo ni tiempo, muchachos. Joana lo que dice es verdad. Y les voy a decir una cosa, después de que ya tienes una mala experiencia, ya te dedicaste
muchos años atender a tu familia, a tu pareja, a tus hijos o cosas así, bueno, te voy a decir una cosa, más que nada hablando a la pareja, a veces ya uno no tiene ganas de andar en esas cosas, dice uno, ay no, mejor solito, porque les voy a decir algo, es bonito tener pareja, amor, pero tanto como para los hombres es una responsabilidad y también para la mujer, porque ya no eres uno solo, pues. Pero cuando vives como hombre, yo lo puedo decir, ya cuando vives tú, si te toca vivir, pues ya que hiciste todo lo que quisiste hacer, pues sí, pero ya si que no estás seguro de dar ese paso, si no van a ser puros problemas. cosas en tu vida y ya después las quieres hacer con una pareja. No tiene caso. Tienes que estar ya bien maduro para que puedas tomar la decisión de dar ese paso, porque es una responsabilidad mantener una relación, porque ya saben que en una relación te vas a amar unos días y van a haber temporadas donde no vas a querer a tu pareja, pero es normal. Es que es normal, vas a pasar por muchas etapas, pero cuando tienes la madurez ya sabes cómo controlar y balancear esas emociones que tú tienes y ya no te dejas llevar por el pensamiento de que, ay, me aburrió, ya quiero otro, o ya quiero otra, ya me enfadó esa. No, alimenten la relación, así como le van a invertir en alguien nuevo, inviertan en lo que ya tienen. Pues es obvio, si vas a invertirle a una persona nueva, pues obviamente que lo vas a enamorar, porque le vas a dar un trato que no le estás dando a la persona que tú ya tienes de confianza. Pero si tú tratas bonito a tu pareja y empiezas a revivir esos momentos que ya se apagaron, se empieza a sentir otra vez esa chispita, aunque no crean mía. A mí me pasa, a veces que me enfada, pero a veces me hace sentir cositas ricas. Duré 18 años con el padre de mis hijas tratándolo de cambiar y que saliera de sus vicios, que fuera una otra persona y no lo logró. Dice que se cansó y que cree que por eso ya no... Te quedaste cansada, exacto. No me dio ganas de casarme. Sí, es que estás cansada, te cansaste, sí. Esos muchos años, le diste casi mucha parte de tu vida, la mayoría de tu vida, son muchos años y es muy desgastante. Pero bueno, vamos a seguir hablando que el tema ya no me puedo ni mover, amor. Chicos, nos vamos a despedir nosotros. Estamos muy felices de la vida con ustedes. Mira, mi Johnnycito se quedó un ratito más aquí con nosotros y me siento bien feliz porque ya estuvo un poquito más platicando aquí conmigo. Sí, dormiste toda la tarde, pero no importa porque me dejaste editar a gusto. No hubo punto, es que él es un niño. A veces yo ando ocupada, estoy editando, haciendo audios y me está haciendo ruido. Y yo, hoy tengo que hacer un audio de 1 minuto o algo que grabé, lo tengo que repetir 20,000 veces porque se me lengua la traba. Digo ¿Se me lengua la traba? Sí, por no decirla, se me traba la lengua, sí, pero aquí decimos así jugando. Ya hiciste que se me olvidara, pero es que sí lo dije de broma, es en serio, así dice mi hermana Poi. Y bueno, se me olvidan las cosas, repito y digo mal, y luego este diente que lo tengo cuando hablo, y luego a veces pronuncio mal las cosas, y tengo que repetir como 5, 6, 7, 8, hasta 10 veces un audio que haya hecho de 1 minutito menos. Y este señorito ahora se quedó dormido y lo hice así. Lo que termino yo creo en 2 horas, solita un video de 5, 4 minutos, hacer 2 horas de audios haciéndolos una y otra vez. Cuando está él, me aviento el doble. Porque me hace ruido, ya hizo pelear a los enanos, no sé con qué hizo ruido, ya tosió, ya habló fuerte o ya hizo algo y ya me arruinó. Y ahora dormiste, mi amor, y me dejaste hacerlo más a gusto. Pero bueno, chicos, yo me despido, me siento muy a gusto. Ya saben que a mí no me gusta irme y me quedo platicando yo horas, pero si no, no vamos a dejar tema para mañana, si Dios quiere. Gracias por el comentario que hizo Joana, se le agradece. ¿Qué dice Joana? Dice Johnny, eso es muy bien, gracias a Dios disfrutamos de los 2 muy buenas personitas humildes, de buen corazón. Muchas gracias, Joana. Dice Ingrid y Johnny son los mejores. Sí, señor. Muchas gracias, Joanita. Gracias, Mari. Feliz noche igualmente para ti. Gracias, Omar. Chanclazo, muchas gracias por habernos acompañado, porque sales a hacer tus pendientes, pero regresas a estar aquí al 100 con nosotros. Marcos, buenas noches y muchas gracias por haber compartido el día de hoy, ¿verdad, mi amor? Sí. Gracias a Mari, gracias a Julio. Julio, no te agüites, es puro cotorreo aquí con nosotros, independientemente de nuestras
comentarios, de las cosas que nosotros pensemos, no son cosas que estamos juzgando a nadie. Cada quien es libre de hacer su vida como quieran, nada más que aquí se trata de compartir anécdotas, de darnos carrilla, de jugar, de cotorrear y hasta ahí nada más, ¿ok? Con respeto todo el tiempo. Pero bueno, los queremos mucho aquí en Casa Culinari, saben que siempre van a ser bienvenidos, gracias por todo su apoyo. No olviden, chiquillos, compartir las recetitas que les estamos compartiendo. Si ustedes nos gustan apoyar, acuérdense que estamos subiendo recetitas, postres. El día de hoy les compartí unos postrecitos bien sencillitos, caseritos, pero la verdad bien deliciosos. Ahí si gustan apoyarnos, esa es la palabra correcta, si gustan apoyarnos, nos podrían apoyar mirando los videitos, dejándonos un like y un comentario qué les pareció y con eso estamos bien agradecidos, ¿ok? Muchas gracias por todo, que Dios los bendiga y como siempre, bien felices y agradecidos con todos ustedes. Gracias a Omar, a Joana, a Norma, Sazón Mexicano, a Julio, Marco Antonio, que el día de hoy estuvo un buen rato con nosotros, a Mari G, a Joanita, ya sabe que la Joanita aquí es al 100 con Ingrid, también con Normita. ¿Quién más estuvo con nosotros el día de hoy? Sazoncito Mexicano se nos fue a descansar temprano, ¿no, mi amor? ¿Quiénes son las personitas que más estuvieron, que siempre están? Luis Nieto, Carmen Hernández, Yorcael, Itzelita, y pues bueno, los más mencionados pues son las personitas que más tienen conexión con nosotros, así es que si quieren que les dejamos saluditos, chicos, vénganse al chat para que los podamos, ahora sí como dicen, poderlos identificar más, ¿ok? Pero bueno, el gato con botas, sí es cierto, el gatito con botas también. Bueno, pues chicos, muchas gracias, Joana. Fue un placer estar con ustedes todo el tiempo. Cuídense, pórtense bien, que tengan una excelente noche. Sueñen con los angelitos y pórtense bien, ¿ok? Y Julio, aguas con las escobas, ¿eh? Nos vemos, bye bye. Diles bye, mi amor. Bye bye, chicos. Ahora sí, 1, 2 y 3. A ver, ¿qué dice? No se pongan el clavo directo, les trauma la... Ay, ya después hablamos de eso, porque sí es un tema bien importante y sí sirve de mucho. Pero bueno, nos vemos. Bye, Joanita, que Dios te bendiga. Dice siempre fuerte, que no se olvide ya también. No. Oh, siempre fuerte, claro que sí, es que no sabía si andaba aquí siempre fuerte, pero también siempre fuerte nos acompaña. Hay que preguntarle su nombre para mencionarlo por su nombre. Ok, ahora sí, chiquillos, Omar, Joana, Mari G, gracias por todo, Normita, y también para, ¿cómo se llama? Leticia Barrio también. Preciosita, y un besote para Mariam, su nena. Ahora sí, chiquillos, nos vemos y nos vemos hasta la próxima. Gracias por todo. Dice, usan aceite del clavo de olor, dice Luis, se llama el fuerte. Ok. Entonces para la cuota, Luis Amor, acuérdate, ¿eh? Sí. Bueno, para la próxima ya lo tenemos bien en nuestra mente. Ahora sí, chiquillos, gracias y adiós. Bye. Les adiós, amor.